Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Normalmente los periodistas viejos hacemos la broma de que al final todos los días pasa lo mismo. Bueno, la verdad es que en estos tiempos es cada vez más difícil hacer esa broma porque en los últimos años los españoles estamos viviendo cosas que sencillamente jamás habríamos imaginado. La pandemia, el apagón, los trenes que se paran en medio de ningún lado, un poco de todo, ¿no? Y todo ello rodeado además por una atmósfera como de pesadilla, que es la de un gobierno que se obstina día sí, día también en mostrar una realidad que no es y que pone todo su esfuerzo no en transformar la realidad, sino en maquillarla, en dibujarla, en montar un gigantesco decorado que tiene que prevalecer por todos los medios contra cualquier evidencia. Esto lo estamos viendo ahora de forma especialmente elocuente con el asunto este de las pulseras antimaltrato, que es un fiasco monumental, probablemente criminal, de este gobierno. Es asombroso, pero el gobierno insiste, todo él y sus medios adictos, ¿verdad?, en que todo es un bulo. Ha hablado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Han hablado todas las audiencias provinciales, habló la Fiscalía en su memoria, el fiscal general del Estado se ve que no se la leyó, se le borra del móvil o algo, no lo sé. El asunto es que luego se debe decir lo contrario de lo que su propia memoria decía. Ha hablado la responsable del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Y ha sido impresionante porque el portavoz podemita, Pablo Fernández creo que se llama, que sabe de derecho tanto como yo de mecánica de fluidos, ha respondido que a ver dónde se ha sacado esa jueza el título. Es asombroso. Vamos a ver, o sea, uno puede entender que un gobierno ante una realidad adversa trate de encauzarla, desviarla, en fin, es una gestión de crisis, ¿no? Pero negar una realidad tan evidente, con tantos testimonios, con tantos testigos de primer nivel, y mantener esa negación hasta el extremo es algo propiamente enfermizo. Por si faltaba algo, hoy se han llenado todas las cadenas de televisión de víctimas, claro, de señoras que han estado en esa situación, señoras cuyas parejas han sido condenadas por maltrato efectivo y en un tribunal, y sobre el condenado se ha aplicado una medida cautelar evidente, que es la de la pulsera para tenerlo controlado. Pues ni con esas, siguen insistiendo en que todo es mentira, y por supuesto la ministra, que es aquella señora que salió gritando ¡vergüenza, vergüenza! ¿Se acuerda usted? La misma, esta, la de las plumas en las orejas, diciendo que ella no dimite por responsabilidad política. ¿Sabe usted por qué? Sí, en realidad no está mintiendo. Responsabilidad política porque la consigna ahora en Moncloa es que aquí no dimite nadie. Aquí no puede dimitir nadie porque nadie puede dar la menor muestra de debilidad. Porque en este momento, para el gobierno, solo hay un objetivo: salvar como sea a Sánchez y familia en el sentido lato del término. Y cualquier gesto de debilidad, cualquier dimisión, cualquier reconocimiento de culpa es una grieta en ese muro en el que Sánchez pretendía apartarnos, excluirnos a los españoles, y que al final está siendo su propia cárcel. En fin, hay que prepararse para lo que hay. Yo solo quería recordar una cosa: si esto es posible, no es solo porque tengamos una especie de mezcla de Calígula y Nerón en la presidencia del gobierno. Es gracias a los orondos señores del PNV, es gracias a los no menos orondos señores de Junts, es gracias a la gente de Esquerra, es gracias a toda esa gente que sigue apoyando a este gobierno en las Cortes, y es gracias a todos esos medios paniaguados o panivinados que siguen apoyándole contra la propia verdad. Y si en los políticos la falta a la verdad suele disculparse por aquello de la profesión, en los periodistas es un crimen, compañeros. Sois perrodistas. Vosotros veréis. 21:49, 20:49 en Canarias. ¿Y qué dice el gobierno? Palestina, Palestina, Palestina. Por cierto, hoy la anglosfera, o sea, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Portugal, porque nuestros hermanos lusos en política internacional son tradicionalmente lo que manda Londres, bueno, todos estos hoy han reconocido a Palestina como Estado.
al Estado palestino. ¿Qué ha hecho Palestina? Pedir reclamaciones, reparaciones por el periodo en el que supuestamente Palestina estuvo bajo control británico entre 1917 y 1948, o sea, desde que se cae el Imperio Otomano hasta que nace el Estado de Israel. 2 billones con B de libras esterlinas le pide Palestina al Reino Unido inmediatamente después del... O sea, esto te pasa, Starmer, esto te pasa por tonto. En fin, bueno, veremos esto y algunas cosas más hoy aquí en El Gato al Agua. Titulares. Bueno, el escándalo de las pulseras que pone en jaque evidentemente al gobierno y tiene que seguir poniéndolo porque esto no puede quedar así. Hay una noticia que hay que contrastar, porque hay que contrastar las circunstancias, que es el de una mujer asesinada en ese periodo. No consta que haya sido por la cuestión de la pulsera. Pero claro, ¿cómo va a constar si no hay datos? Porque estaban todas inutilizadas. Para que usted se haga una idea, hoy el diario El País cuenta que una supervisora del centro de alerta ordenó a su gente que camuflara las alertas, que las diera de baja para que no se viera que estaban en rojo las baterías de las pulseras. O sea, es que esto es propiamente criminal. Bueno, entraremos en ello. Atentos a esta noticia que daba el otro día Voz Populi y que tiene varios planos de lectura, y es que Pedro Sánchez ha ordenado que la Administración General del Estado sustituya a Israel por China como socio en todas sus historias, los contratos y todas esas cosas. Ojo, dejas a Israel y metes a China. ¿Y de qué te suena China? ¿Zapatero? ¿Pepe Blanco? ¿Esto qué es? Porque todo va junto, claro. Bueno, lo contaremos. Vamos a contar algo que también que para la mayor parte es interesante que la mayor parte de los medios este asunto le esté como con sordina, ¿no? Vamos a ver, el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se llama Polo, ha quedado en evidencia, con sus propias palabras, ante una juez que, por cierto, ha hecho lo posible para que no quedara en evidencia, pero al final la realidad se impone. Bueno, ¿y ahora qué? Este Polo tenía un superior político directo que es Teresa Rivera, a la que todo el mundo votó para ser vicepresidente de la Comisión Europea. ¿Qué está ocultando exactamente la Confederación Hidrográfica del Júcar? Vamos a hacernos esa pregunta y a lo mejor conseguimos aportar alguna respuesta. Vamos a acercarnos también a las simpáticas declaraciones, reiteradas por cierto, del jefe del Estado Mayor de la Armada, cuando decía que la Armada no está para cayucos, en todo caso está para rescatarlos y ayudarlos y traerlos a España. Vamos a ver. O sea, no es eso lo que dice la ley. Por supuesto que hay que rescatarlos, no los va a hundir. Lo que dice la ley es que hay que llevarlos al puerto más cercano, que rara vez, por cierto, es un puerto de las Canarias, claro. Y por otra parte, en Australia están haciendo lo contrario. Y por otra parte, Rubén Pulido acaba de sacar de las webs de los traficantes de carne los anuncios para que la gente se meta en nuevas aventuras en Mauritania, pagándoles hasta 6.000 euros por viaje, como ha contado uno de los patronos de cayucos, reiteradas veces, por cierto, atrapado en España, deportado a su país para que vuelva a hacer el negocio. Esto es una auténtica vergüenza, señor almirante. En fin, lo contaremos. Y pasaremos por el masivo homenaje, cerca de 100.000 personas este fin de semana, a Charlie Kirk, en un homenaje póstumo que, entre otras cosas, ha supuesto la reconciliación, además bien a las claras, de Elon Musk y Donald Trump. Entre otras cosas, es verdad que algo ha cambiado aquí, este asesinato ha cambiado algo. Y ha cambiado, ¿cómo decir?, muy particularmente la percepción que cierta derecha nacional norteamericana tenía de sí misma. Es evidente que hay un mal y que el mal está enfrente. Como dice Rodrigo Ballester, es un crimen wokista lo que se ha cometido con Charlie Kirk. Lo veremos. Lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don José Ramón Fernández, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de estar con vosotros, o como se diría en términos generales, buenas noches nos dé Dios. Buenas noches nos dé Dios. Que sepa usted que está haciendo escuela la presentación escueta y lacónica donde las haya de José Ramón Fernández. Todo el mundo se siente cohibido porque es incapaz de hacerlo igual. Pero todos los contertulios, pero que vayan tomando nota. José Ramón, muy buenas noches, ¿cómo estás? No, claro. Antonio Alonso Timón, buenas noches. Muy buenas noches, lo está poniendo complicado el señor Fernández, ¿eh?
Yo simplemente quería decir las famosas frases del libro de 1984. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, porque en eso estamos, en 1984. O sea, el último escándalo de las pulseras de los maltratadores es que es uno más. Pues ya, la semana pasada tuvimos una cosa que te deja perplejo, que el hermano del presidente del gobierno ha estado viviendo 2 años en la Moncloa. Con la autocaravana puesta allí. Bueno, lo veremos también en Portugal, y su hermano criticando a Ferrovial cuando se iba, esos que se van fuera de España a tributar. Claro, es que es todo de risa, ni les importa, porque como tú decías en la entradilla, esta mujer en el Congreso, la ministra, se puso toda indignada diciendo vergüenza, vergüenza. Esto sí que es una vergüenza, pero es una vergüenza de verdad. Pero bueno, vivimos en los tiempos en los que vivimos y tenemos el gobierno que tenemos. O sea, esto es un poco sobrevenido y creo que nos va a haber alguna imprecación, pero Iago, por favor, a ver si podemos recuperar aquel total celebérrimo de Ana Redondo gritando desde su escaño vergüenza, 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 porque alguien había osado poner en cuestión la probidad de Begoña Gómez. Que era por eso, no era para defender. A ver si lo encontraremos. Pues ni les importan las mujeres ni el feminismo, y por supuesto no les importan los gazatíes. O sea, les importa, que pasa que han descubierto aquí una nueva forma de polarización y van a intentar sacar rédito político todo lo que puedan. En fin, no me extiendo más porque si no me va a reñir. No, de eso ya harás muy bien. Antonio, buenas noches, bienvenido. Don Jesús Trillo Figueroa Martínez Conde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo también, la verdad es que ando bastante asombrado con esta actitud de los socialistas. Ahora yo venía oyendo la radio y parecía que lo que estaba oyendo era que Sánchez es el gran creador del Estado palestino. Ya no es, La verdad es que el reconocimiento del Estado de Palestina ahora por todos, creo que ha sido Canadá, Inglaterra y... Nueva Zelanda y Portugal, sí. Sí, la anglosfera tradicional, vamos. Oiga, mire usted, sí, todo lo que usted quiera, pero vamos... La resolución 181 famosa de la ONU de 1947, concretamente de noviembre, ya establecía la existencia de 2 estados en el territorio de Palestina. Otra cosa es que los árabes no la aceptaron, y como todos sabemos, los israelitas sí la aceptaron, al año siguiente declararon la independencia, declararon el Estado de Israel, y los árabes pues declararon la guerra, y a partir de ahí pues tenemos el follón que tenemos. Y en el año, no sé cuál fue, después de la primera intifada, cuando Yasser Arafat y los israelitas reconocieron la autoridad palestina. Pero vamos, en todo caso, el reconocimiento del Estado de Palestina es una cosa que está desde el origen. No es un invento. ¿Y por qué no había salido adelante? Porque no estaba Pedro. Los medios monclovitas lo han bautizado como el faro del progresismo europeo. Esto me recuerda, por cierto, usted igual no sabe quién es, don Ernesto Jiménez Caballero, que es uno de los grandes genios literarios de los años 20-30 en España, y luego falangista acérrimo, seguramente el único fascista estético que ha habido en España nunca, ¿no? Bueno, y era un genio. Yo tuve la fortuna de conocerle, ya el octogenario, pero bueno, se subía a los taburetes a coger los libros, un personaje. Y cuando acabó la guerra, que eran unas fotografías, por cierto, preciosas, con un capote y con tal, bueno, ¿cómo decir? Se prodigó en poemas al caudillo, claro. Y en uno de ellos dijo algo así como: tu pluma, falo incomparable. Bueno, y acabó en Paraguay de embajador. Se quedó ahí un montón de años. Bueno, pues lo que le ha faltado del faro, no del otro, de Pedro, ha sido precisamente el nuevo genio de España. Esto, ¿no? Totalmente. Arte y Estado. Es un libro capital, efectivamente. Yo, inspector de Alcantarillas, genio de España, etcétera, de Jiménez Caballero, que es cuando escribió las memorias, las tituló Memorias de un dictador. Y entonces este era simpático porque aparecía en la portada él dictándole así a una señorita que escribía a máquina. Esto era efectivamente un dictador. Sí. Un genio de esto de la cultura española. Si está previsto, ya me callo, pero si está previsto que hablemos luego del tema palestino. Pues pero no, sí me gustaría aclarar el tema del genocidio o no genocidio, porque claro, las cosas que se están diciendo es alucinante, ¿no? Pues luego lo hablamos si quieres. Es que claro, tú que vienes ahora con fuerza toda la semana, pero llevamos toda la semana de Palestina ya, pero entramos en ello. Jesús, bienvenido, buenas noches. Don Gracias. Carlos Pollán, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Y con regalo. Quería ser breve como José Ramón, pero en honor a José Ramón quería recordar a todo el mundo y a los que estamos aquí que esta semana se cumple el 10º aniversario de la firma
por parte de don Mariano Rajoy y el Gobierno del Partido Popular de la Agenda 2030 y ese inquebrantable anexión de España a esa cosa que le gusta tanto a José Ramón. Así es. Donde el campo español, la agricultura, la ganadería, la protección de nuestros bosques y todo lo que se nos pueda ocurrir de nuestra soberanía pasó a mejor vida. El Evangelio según Margallo. Eso que el Partido Popular ahora no quiere acordarse de ello y bueno, pues en honor a José Ramón, que es un estudioso y nos ilumina a todos, pues recordarlo que esta semana se cumple el 10º aniversario y que seguro que José Ramón nos seguirá ilustrando muchas veces más. Para recordar tiempos mejores, hoy que viene Carlos Pollán con un libro bajo el brazo. Este es un libro de más tonterías. O sea, Los de Creta, de Alfonso IX, El Fuero de León y su alfoz. Es una preciosidad, ¿eh? Solo abro esto y ya no enseño nada más. Muchísimas gracias. O sea, de verdad, qué cosa más bonita, por favor. Mira, 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 mira. Lo voy a pasar bomba aquí. Ya sé que de libros... Leyéndole en latín a Jesús Trillo. Mira qué capítulo, Jesús. Mira, mira, mira. O sea, de verdad, una gozada. Bueno. Ya sé que de libros va sobrado, pero, sí, pero bueno, de estos no... le tienes que hacer un hueco. De estos no, efectivamente. Gracias mil, de verdad. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Otro saludo que hay que hacer, que no se me olvide. Javier Morgado de la Osa. ¿Quién es? Un amigo del Club de Amigos. Amigo al que conviene mencionar especialmente porque la otra noche, es un taxista, la otra noche hubo un accidente entre el Príncipe de Vergara y Joaquín Costa, me parece, y el señor que sale corriendo, uno que se da la fuga, ¿no? El señor que sale corriendo a hacerle el torniquete a la víctima es él. Así que abrazo fortísimo, medalla, no te la pondrá el ayuntamiento, no te la pondrá Ayuso, te la ponemos nosotros y sobre todo mil gracias por estar aquí con nosotros en el Club de Amigos. Javier Morgado de la Osa, fortísimo abrazo. Y, don Adolfo Albistur, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos con mi guante. Quítaselo antes de poner la medalla a Javier Morgado, porque si no va a quedar fatal. Han bajado las... Puedes hacerlo con la Legión Francesa. También, es verdad que se hacía así. Directamente sobre el pecho. Han bajado las temperaturas. La gente con artrosis ¿Qué me dices? lo nota. Ya veo por dónde va. La gente con artrosis lo nota, es decir, enseguida dice, va a cambiar el tiempo, ¿no? Ya recordamos nuestras abuelas, ¿no? A la espalda va a cambiar el tiempo y es verdad, ¿no? La que esa constricción que tienen las arterias y las venas hacen que evidentemente duela más, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir es que cuando yo presento todos estos productos para artrosis, que tenemos el guante, tenemos el tema de la rodillera, tenemos el cinturón o tenemos ya este que es un poquito para aquellos lugares donde no llegan estos cuando hablamos de tratamiento, la gente se echa un poquito para atrás, porque los tratamientos, piensas automáticamente, ostras, tratamiento, madre mía, lo haré, no lo haré, vaya rollo, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de algo que cumple este tratamiento, que son dos cosas muy, muy, muy positivas de un tratamiento. En primer lugar, que sea fácil de hacer. Dice, me tengo que ir a un no sé dónde, tengo que hacer la bicicleta, Bueno, esto simplemente, si estamos hablando del guante, me coloco el guante en casa, si la rodillera me la coloco 10 minutos, igual el cinturón, igual este producto. Es decir, son fáciles. Estamos en casa, haciendo cualquier cosa, viendo evidentemente el gato, y me pongo cualquiera de los productos, con lo cual es fácil. Y luego la segunda parte, también muy importante, es que sea eficaz. Yo el tratamiento lo quiero ver rápido. Que es la cuestión. Es decir, oye, no te preocupes que dentro de 3 meses has adelgazado 1 kilo. Bueno, pues a lo mejor no es lo que yo espero, ¿no? Yo lo que espero es que yo me pongo los guantes... Para eso me quito los torrendos y ya está. Ya está, pues, efectivamente. Yo me pongo los guantes y digo, ostras, muevo, o puedo, al día siguiente me pongo la rodillera y puedo caminar mejor, o ese lumbago me lo quito. Es decir, que sea también eficaz. Y luego ya lo tercero, que eso ya es, bueno, pues el no va más, es que encima sea agradable. Es decir, que yo, cualquiera de las cosas que me pongo, digo, ostras, qué agradable. El dolor de lumbago que tengo, que agradable el masajito, el calor, el guante es lo mismo y la rodillera igual. Es decir, que cumple los requisitos para que un tratamiento que normalmente suena vaya rollo sea realmente eficaz. Así que os recomiendo que nos llaméis, que nos preguntéis dónde os duele, porque para todo ya tenemos la solución. Mano, rodilla, muñeca, hombro, codo, espalda. Y luego además... El otro día era Alejo el que me preguntaba, oye, es que me escribe un amigo tal, calcificación, bueno, no pasa nada. Es decir, esto no va a curar nada. ¿Te duele? Sí, pruébatelo. ¿Que no funciona? Pues no pasa nada, lo devuelves. O sea, se trata de eso, se trata de que realmente lo tengas y que te sea útil, ¿no? Así que os invito a que, bueno, en primer lugar, evidentemente nos llaméis, ese 900-730-122,
No estamos ahora, pero queda registrada. Ya sabemos que sois vosotros, os llamamos, os hablamos del descuento que tenemos, el libro que os regalamos, el servicio de medicina, es decir, que todo sea beneficios para que este invierno, que ya nos va a llegar en breve, pues oye, esos dolores pues los evitemos. He dicho. Don Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos marchamos y así me da tiempo a mí echarle un vistazo a esto. Usted no sabe lo importante que es esto. O sea, España históricamente son esencialmente los fueros, es decir, reconocimiento de libertades personales y colectivas de la gente de a pie. Desde el principio. Somos esto. Mucho más, que también no digo que no, pero mucho más que las constituciones. Es esto lo que nos hace ser como somos a todos. Leoneses, castellanos, asturianos, gallegos, navarros, vascos, aragoneses, valencianos, catalanes, mallorquines, todos, andaluces, en fin, todos, es esto. Somos fundamentalmente una ley y una voluntad de la corona de servirla. No de servirse de, sino de servir a la comunidad y a la supervivencia de la comunidad. No sé por qué se me ha ocurrido lo de la corona y la supervivencia de la comunidad, será un acto fallido. Publi y a la vuelta vamos con más cosas. 22 y 10, 21 y 10 en Canarias. Vamos a empezar por política, iba a decir local, en realidad no es local. Usted recordará las últimas encuestas, ¿verdad? Excepto las de Tezanos, que no son encuestas, son otra cosa, ¿no? Son encestas más bien. Bueno, todas ellas, desde hace tiempo, vienen mostrando una tendencia cada vez más evidente, que es que las posibilidades, de hecho, de un gobierno PP-Vox o de un gobierno PP con auxilio parlamentario de Vox, son altísimas, si hubiera ahora elecciones, por eso no las convoca Sánchez, claro. Aquí nos dijo el otro día Santiago Abascal las condiciones que él pondría para un apoyo a un gobierno del PP, que son fundamentalmente política migratoria, energética, agraria, claro, esas cosas, ¿no? Bueno, luego uno mira el paisaje a pie de pueblo y es un poco desconcertante. En Valencia hemos visto lo que ha habido. También es verdad que Mazón necesitaba que alguien le auxiliara por sus pecados, ¿verdad? Pero mire usted, por ejemplo, en Castilla y León lo que pasó el otro día. ¿Ante qué estamos? Ante la propuesta de Vox a los presupuestos de Castilla y León para una negociación. Bueno, vamos a escuchar primero al consejero de Economía y Hacienda de la Junta. Vamos a escuchar después al portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León. Y finalmente vamos a ver la gestualidad un poco histriónica, hay que decir, en fin, del señor Mañueco. Así. Porque lo hemos dicho en más de una ocasión, que nosotros vamos con la máxima voluntad de alcanzar acuerdos, pero que no aceptamos ni chantajes ni condiciones previas contrarias al interés general. Nosotros vamos con la idea de dialogar, de intentar acordar, de poner un presupuesto encima de la mesa, pero ahora que vemos lo que pasa en otros ámbitos y también vemos declaraciones que estamos conociendo estos días y reuniones fuera de España que los medios de comunicación publican, lo que sí que está claro es que el presupuesto de Castilla y León se va a negociar en Castilla y León y que nosotros pondremos encima de la mesa un buen presupuesto con propuestas, iniciativas para el próximo año y que vamos con la mano tendida para intentar hacer acuerdos, pero que no aceptaremos ni chantajes ni condiciones que supongan un perjuicio para el interés general de Castilla y León y de los ciudadanos de Castilla y León. Usted habla de acuerdos, de negociación, de hablar. Yo aquí le voy a dejar las condiciones que hace una semana aceptó Mazón, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y que pronto aceptarán. Sí, previsible. Bueno, pues si soy previsible, señor Mañueco, acéptelas. Fíjese si soy previsible, que llevamos esperando que nos conteste desde noviembre. Y si soy previsible, no veo por qué no tiene por qué aceptar lo que es bueno para Valencia, para Murcia, para Aragón o para otros territorios. Eso del papelico arrugado, Carlos Pollán, un poco de sobrado sí que es, ¿no? Quiero decir que, hombre, tú puedes decir, no acepto sus condiciones, pero no, mira lo que hago, mira lo que hago contigo, te aplasto y si fueras de... Bueno, que hijo mío, bueno, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, en esa intervención,
le dejó al presidente que intervenía después de él, le dejó encima del atril el papel con las propuestas y bueno, pues el presidente, según llegó allí, hizo una pelota y lo tiró al suelo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un detalle más del Partido Popular y del presidente Mañueco, que se ha instalado en Castilla y León en un no rotundo a todo. Es decir, ayer sale el portavoz del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda diciendo que bueno, volverán a presentar unos presupuestos. El interés general es el interés general de ellos, porque yo creo que todavía no se han dado cuenta que llevan gobernando en minoría absoluta desde julio del año pasado, acostumbrados a 38 años de mayoría absoluta y hacer lo que han querido en Castilla y León. Y bueno, pues estamos en campaña electoral ya. Es decir, no, sí, porque esto lo han anunciado para cuándo. Claramente está el último día de la legislatura donde se podrían convocar elecciones sería el 15 de marzo. Todo apunta a que va a ser así, que no va a haber un adelanto. Pero escucha una cosa, el que lo anunció no fue ni Mañueco ni ninguno, fue el tío del Partido Popular de allí. Sí, fue el secretario de organización del Partido Popular, que bueno, luego se desdijeron, que se había agotado, que el 15 de marzo es cuando se agota la legislatura porque es el último día. Bueno, eso fue también anecdótico, ¿no? Pero bueno, esto ya lo hemos vivido el año pasado, a finales del año 24. El Gobierno de la Junta de Castilla y León presentó a bombo y platillo un anteproyecto de presupuestos por todas las provincias con el convencimiento de que la oposición no le iba a aprobar el techo de gasto y esos presupuestos no iban a salir adelante. ¿Qué ocurrió? Pues que la oposición, el Partido Socialista, se abstuvo en la votación del techo de gasto. Ese techo de gasto salió adelante. Y es a día de hoy que estamos en septiembre de 2025 y estamos esperando a que el Gobierno de la Junta de Castilla y León presente los presupuestos para el 2025 con un techo de gasto aprobado a finales del año 24. Ha dicho una cosa ahí este hombre, el consejero de Economía y Hacienda, que es portavoz del Gobierno, que me ha llamado la atención, que es el tema del chantaje. Es decir, cuando en una negociación uno considera de entrada, antes de escuchar nada, que la opción que le hace el otro para negociar es un chantaje, es que dice no te adjunto. No, sobre todo, ¿qué quiere decir un sobre chantaje? todo hace alusión al interés general. El chantaje, no sé a qué se refiere, evidentemente. Desde Vox, desde luego, no sabemos a qué se refiere cuando la propuesta que se ha hecho es la propuesta que ha sacado adelante unos presupuestos en la Comunidad Valenciana, unos presupuestos en Murcia, unos presupuestos en Baleares, Aragón, las mismas propuestas, porque nosotros tendremos muchos defectos, pero decimos lo mismo en todas las comunidades y en este caso lo que se ha presentado y las propuestas que se presentaron y las premisas que se presentaron para aprobar ese presupuesto fueron las mismas que el Partido Popular, uno de los 17 partidos populares, aceptó pues en Valencia, en Murcia y demás. Entonces no sé a qué se refiere al chantaje, no sé a qué se refiere al interés general, será el interés general de ellos, porque bueno, todavía no se han asimilado que están gobernando en minoría desde julio del 2023, y seguimos con esa cantinela, ¿no? Entonces, creo que los ciudadanos de Castilla y León se merecen más respeto y, sobre todo, que la gente tiene que saber que en los 6 últimos años de gobierno de Mañueco, desde que es presidente de la Junta de Castilla y León, llevamos con presupuestos prorrogados 4 años y los 2 únicos años que se han aprobado presupuestos son los 2 años de gobierno con Vox. Pero yo recuerdo, vamos a ver, la verdad es que no sé cuáles son las nuevas condiciones. Yo recuerdo que en su día las condiciones que establecía Vox y que se pactaron con el gobierno que fue vicepresidente de Gallardo, ¿no? Era modificación o derogación de la Ley de Violencia de Género en Castilla y León, que se hizo, me parece. Si no recuerdo mal, la segunda cuestión era la relativa al decreto sobre la memoria histórica, que también se hizo, una derogación de aquel decreto. No se llegó a hacer, se presentó por parte del Partido Popular y de Vox, estaba preparado antes de la ruptura de gobiernos, se llevó a pleno
después de romper el gobierno, y ahí el Partido Popular se echó para atrás con la consiguiente ovación del Partido Socialista, la mayor ovación que se recuerda en el hemiciclo en esta legislatura. Y luego eran cuestiones de carácter presupuestario, vamos, más bien de carácter presupuestario en relación con natalidad y con fomento de la natalidad. Sí, sobre todo también el tema que vino a romper todos los gobiernos, que fue el oponerse a las políticas de migración del gobierno central. No hubo manera de que el Partido Popular diera ese paso, y después de la famosa reunión de Canarias pues se decidió romper todos los gobiernos. Entonces, porque de aquella efectivamente se aludía a que había 23 menores no acompañados que había que mantener en Castilla y León, pero claro, ahora nos encontramos con un problema añadido. Nos encontramos con que en el reparto nuevo Castilla y León va a tener que asumir 700 y pico menores. Hay muchas poblaciones de Castilla y León que ya saben extraoficialmente que van a recibir esos menores, y la alarma está siendo muy importante. Es decir, que el punto de conflicto... El punto de conflicto definitivo fue el no oponerse a las políticas de reparto de menores del Gobierno de España. Había una cosa importante también que a mí me gusta destacar, porque siempre lo hago, que creo, y corrígeme Carlos si me equivoco, que era el tema de la reducción del gasto público, sobre todo por lo que hace referencia a las subvenciones. Sí, ¿no? eso es otro tema muy curioso. Se consiguió reducir en un 50% en los 2 primeros años las subvenciones, en torno a 21 millones de euros, que se redujo de esas subvenciones que recibían los sindicatos, y a los 3 días de romperse el gobierno se volvieron a reunir con los sindicatos, se volvieron a recuperar esas subvenciones, y además se ha hipotecado un montón de dinero para 5 años en planes de formación, un apartado muy importante, me parece que es 1,3 millones de euros en políticas de formación y de ayuda a las empresas y a los sindicatos para regularizar inmigrantes ilegales. A los 3 días de romper los gobiernos, todo lo que se había hecho se revirtió. Está bien. Yo siempre he tenido muy claro que el interés general de un ente o de una organización o de un territorio o de un Estado pasa por disponer de unos presupuestos aprobados y aplicables. Es decir, porque si no, no puedes ejecutar las políticas que has diseñado y que se han aprobado. Entonces, el hecho fundamental es que hay que aprobar los presupuestos, y para eso hay que negociar. Negociar quiere decir que la organización que tienes enfrente, el partido político que tienes enfrente, te presenta condiciones. Se llama condiciones. No chantajes. Pero en cuanto le llaman chantaje, ya está. Ya está. Y esto probablemente obedece a los 36 años que se han mantenido en el poder y entienden que a ellos no les tose nadie. Y entonces es un ensoberbecimiento de tal envergadura que llama enormemente la atención, sobre todo considerando los temas que se están tomando en consideración. Básicamente el de la invasión, que llaman inmigración. Es decir, si eso no se acota inmediatamente, no ya Castilla y León, sino toda España, se va a encontrar en una situación progresivamente más difícil. No sé, podían contratar un actuario de seguros y decirle, oye, si este ritmo de entrada de invasores sigue así, ¿cuándo va a ser irremontable e irresoluble el problema? Pregúntaselo a un técnico y entonces te hace un cálculo inmediato. Son matemáticas. No hay ningún problema, se puede hacer. ¿Pero por qué se niegan entonces? ¿Es que se piensan que concediendo fondos una vez tras otra, incluso más esta vez a los sindicatos, van a evitar que los sindicatos, a la orden del Partido Socialista, les deterioren la situación del orden público cuando consideren conveniente? No, ellos en su momento pensaban, cuando se rompieron los gobiernos, el número de menores no acompañados que asumía la comunidad era 23. Sí, pero ahora son 700. 23. Claro. Nosotros fuimos leales en los primeros años de gobierno a eso y a muchas cosas que a lo mejor no estábamos de acuerdo en, pero entendíamos que nuestra lealtad en un pacto de gobierno tenía que llevarnos a ceder en determinadas cosas para otras. De hecho, se han roto los gobiernos y nosotros hemos seguido votando a favor de cuestiones que se habían acordado con ellos, que podíamos estar más o menos de acuerdo, pero por esa lealtad con los ciudadanos de Castilla y León que habíamos pactado, las hemos seguido votando. Ellos automáticamente hicieron tabla rasa y se acabó. Y claro, ahora se encuentran con el problema de que ya no son 23, es que son 700 y pico, o cerca de 800. Y claro, ahora nos llevamos las manos a la cabeza de qué vamos a hacer con ellos, con el consiguiente también incertidumbre e inquietud en determinadas poblaciones que ya se está oyendo el rumor de que van a ir determinados allí, ¿no? A instalarles, y está creciendo el problema. Yo creo que la clave la ha dado antes Carlos cuando ha dicho que yo creo las declaraciones del consejero de Hacienda son en clave electoral, ¿no? Se está moviendo en clave electoral
cuando alude al chantaje, lo que está diciendo de no se negociarán fuera de Castilla y León, está haciendo referencia a Waterloo, ¿no? Entonces está diciendo, bueno, nosotros no vamos a aceptar los chantajes que está aceptando el Partido Socialista y el presidente del Gobierno para sacar a unos presupuestos adelante. La situación, desde luego, no es comparable y el resultado puede ser el mismo. Es decir, si el Partido Popular está exigiendo la convocatoria de elecciones al Partido Socialista y algunas responsabilidades políticas más por no aprobar presupuestos, pues si en Castilla y León tampoco se aprueban presupuestos, pues yo creo, y si como dice Carlos, llevamos 6 años con presupuestos prorrogados durante 4 años, pues también habría que haber tomado otras decisiones que no se han tomado de convocatoria electoral, porque la realidad es que el señor Mañueco no está gobernando con mayoría absoluta, sino que tendrá que pactar con otros partidos. Van a tener que acostumbrarse, ¿eh? Y es interesante Yo lo que apelo, y he apelado aquí desde hace mucho tiempo, es a la responsabilidad, que este país vive un momento muy difícil y que evidentemente no está para mayorías absolutas. Y si no hay mayorías absolutas, hay que pactar. Y en el pacto va efectivamente, como ha dicho Carlos, la cesión en algunas cuestiones. A mí me hace mucha gracia cuando el señor Feijóo dice que él quiere gobernar en solitario. Claro, yo también quiero tener un Ferrari en la puerta cuando salga esta noche del programa, pero eso no es realista. Todo se andará, en ello estamos. Aquí hay que tener claro que hay una prioridad que es común a los dos partidos, a Vox y al PP, que es echar a Sánchez, hablando en plata. Como uno de los dos partidos, ese sí que es el interés general. Y cambiar el sistema o el antisistema que ha instalado en este país, ¿no? De gobierno anti-español, es decir, de una gente que son más que una cuadra de separatistas que están chantajeando todo el día al Partido Socialista. Ese es el objetivo común que deben tener Vox y el PP. Desde luego. Si empezamos con mírame tú, no sé qué, mira, pues la verdad, yo les intenté, antes cuando vi a Carlos, intenté hacer un repaso, la verdad es que todo no me ha llegado a tiempo, ¿no?, de las cuestiones que en su día puso encima de la mesa, y a mí me había parecido que habían cumplido bastante, se habían cumplido prácticamente casi todas. Y había funcionado bastante. Pero efectivamente, bien. El tema este de la inmigración no lo había tenido en cuanto a los menas, el número, etcétera, ¿no? En fin, bueno, pues ahí están las cosas. Y ahora a ver qué pasa. De momento para marzo, ¿no? O sea, en primavera. Para marzo, sí. Con la fresca todo apunta que marzo, a no ser que haya una convocatoria anticipada de Pedro Sánchez, cosa que creo que ninguno de los 5 que estamos aquí que vaya a pasar, valoramos en ningún momento, que eso pues sí que lo ha avisado el presidente Mañueco, que si hubiera un anticipo general iría en el mismo tren, pero en este caso, bueno, pues todo apunta al 15 de marzo. Pues va a ser 15 de marzo, ¿eh? 15 de marzo y creo que va a ser un plebiscito importante, porque un plebiscito importante para todo el mundo, para Feijóo, para el Partido Popular. Sí, claro. Nosotros seguimos en nuestra línea y en nuestro trabajo, y también, bueno, pues los números a día de hoy, bueno, parece que nos están consolidando, y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. 15 de marzo, 9 de la mañana, Burgos, escarcha en la barba, sabañones en las orejas. La verdad. En Burgos hay más sitios. En Burgos hay más sitios. En Burgos hay más sitios. Sí, también en León, en Soria, en Palencia. Ya ves tú. Bueno, vámonos a lo de Charlie Kirk, que es muy importante. Es muy importante por muchas cosas, aquí lo hemos venido contando. Pero la toma de conciencia de que lo que hay enfrente no es un oponente ideológico, sino que es el mal desatado, de verdad es una cosa, en fin, es estremecedor, ¿eh? Y además la progredumbre sigue en todas partes envolviendo la figura de Kirk en cosas que no dijo nunca. Es verdaderamente terrorífica la cuestión. Bueno, lo que había este fin de semana era un gigantesco homenaje póstumo. Vamos a ver las imágenes y verá usted que lo de gigantesco se queda corto. Escuchamos porque además la música era muy... Vamos allá, vamos allá.
cerca de 100.000 personas en un estadio lleno. Allí habló mucha gente, habló, por ejemplo, la viuda de Charlie Kirk, y la viuda de Charlie Kirk dijo algo que está muy bien, porque es el mensaje que siempre quiso llevar Charlie Kirk, que no era un mensaje de derechas o conservador, sino que era esencialmente un mensaje cristiano. Vamos a escuchar lo que dijo. Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Y de hecho Erika Kirk pidió que no se le aplique la pena de muerte. Cierto que Trump ha contestado que él no puede entenderla porque él odia siempre a sus enemigos, pero claro, Trump es un killer de los negocios, o sea, en fin, lo lógico es que piense así, pero es muy relevante que dijera eso Erika Kirk delante de toda esa gente que se había reunido allí para eso. Con su capacidad portentosa para la simplificación, y no es una crítica en este caso, Elon Musk creo que señaló muy precisamente lo que está pasando. Esto ya no es derecha contra izquierda, republicanos contra demócratas, progresistas. ¿Qué va? Es esto. Why was he killed? Lo asesinaron porque sus palabras marcaron la diferencia, porque estaba mostrando la luz a la gente y fue asesinado por la oscuridad. Y de fondo la Amazing Grace. Es efectivamente, claro, sobre todo porque no ha sido un asesino aislado, sino que el elogio al asesino por parte de un determinado sector político muy importante es escalofriante. Es el mal, es el mal. O sea, no es la izquierda es otra cosa, es el mal. O a lo mejor es una forma de la izquierda contemporánea, pero ya me entiende usted, no, esto no es una cuestión política. Va incluso más allá de lo moral. De verdad es tremebundo. Bueno, y en el apartado Vanity Fair, aunque tiene su importancia, el acontecimiento servía para el reencuentro y reconciliación, vistos los gestos, ¿verdad? Eso que se llama comunicación no verbal. Ahí está, de Elon Musk y Donald Trump. Escuchamos. Ladies and gentlemen, please welcome Secretary Pete Hegseth. Hay muchos sitios donde informarse de lo que de verdad está pasando allí. Uno de ellos, impepinable, es el Telegram de Julio Ariza. Este fin de semana, por cierto, había excelente programa sobre la cosa norteamericana aquí, con Julio Sandromeco. El Telegram y su WhatsApp. Podemos poner, por cierto, el que si no me lo reprochará siempre, el código asirio del móvil, para que usted entre directamente en el canal, que es gratuito, de Julio Ariza. Ese es el del WhatsApp, o sea que muy bien, ¿vale? Se pone usted la cámara con el del móvil apuntando ahí y le va a llevar directamente. Y si usted tiene X antes Twitter, hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, Elon Musk es el más fácil, Elon Musk, y sale todo lo que había ahí. Bueno, no sé si lo pudisteis seguir, si lo habéis visto después. Yo lo he visto luego, pero hay dos cosas que me parecen muy relevantes. Una, el perdón es una cuestión o una decisión individual. Los estados no perdonan. Los estados aplican la ley. Y entonces ya no es un tema de personalidad del presidente norteamericano, sino de que, mire usted va a recibir el castigo que necesita el crimen que ha cometido. Esto por un lado, es decir, honra a la viuda, pero al mismo tiempo el Estado no puede ceder un ápice en estas materias porque entonces pierde, ¿cómo decir?, la confianza que los restantes ciudadanos depositan en él a la hora de impartir justicia. Eso así lo entiendo yo. Y lo segundo, a esta gente les matan un líder y a los 7 días cantan y lo recuerdan. Los de enfrente, el mal, a los 10 minutos estarían quemando las ciudades. De hecho, lo quemaron. Las diferencias son brutales. Y que quede claro. Yo creo que hay una... Ya lo dije la semana pasada, que hay un salto cualitativo aquí de estrategia de la izquierda, y es pasar de la confrontación dialéctica, de la confrontación ideológica, a la violencia, a la estrategia de la violencia, que es la que están
sufriendo en los Estados Unidos. Aquí es menos visible, gracias a Dios por ahora, ya veremos, ¿no? Pero de Palestina ha asomado la pata, ¿eh? Sí, con lo de Palestina ha asomado la pata, cierto. Sí, porque les importa un porque lo de la vuelta a Palestina. España ha sido tremendo, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que ahí efectivamente lo que decía Elon Musk tiene toda la razón. Es decir, las últimas palabras de la entrevista que le hicieron a Kirk antes de morir, le preguntaron exactamente qué quería o qué mensaje quería dejar él después de su vida, haciendo prácticamente una premonición de que le quedaba poco de vida, ¿no? Y entonces él dijo que su mensaje fundamental no era otra cosa que la fe. Era un hombre de fe, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la mujer lo ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Lo ha dicho ya, lo dijo en el discurso otro día. El gran problema en los Estados Unidos es que hoy no se pueda uno mantener la fe públicamente, decir, soy cristiano, soy católico, soy lo que sea, en la calle. Ya es inseguro decirlo. Entonces estamos ante un enfrentamiento entre dos formas de ver la vida, ¿no? Yo creo que Elon Musk ha llamado la luz y las tinieblas, la ha llamado la luz y la oscuridad. Yo no sé si quizás de una forma más está entre los que viven como si Dios no existiera y los que viven como si Dios sí existiera. Que es un poco aquello de ex ideus non daretur, y es aquella diferenciación que hacía Benedicto XVI y que yo creo que tiene toda razón. El Papa Benedicto XVI fue bastante profético en muchas cosas, ¿no? No ya en lo de relativismo moral y en la dictadura relativismo, sino también en esto de que al final terminaríamos viviendo en un mundo que nos separaría en eso. O Dios lo tenemos presente o Dios no lo tenemos presente. Nota al pie de página, como si Dios no existiera, es un clásico del pensamiento racionalista moderno. Se trataba de entender el mundo como si Dios no existiera para hacerlo con la sola fuerza de la razón. Ciertamente funcionó desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista moral es bastante dudoso, de tal forma que en realidad las últimas formulaciones, y Oriana Falachi lo decía, aunque no creamos en Dios, vivir et si Deus daretur, como si Dios existiera, aunque no tengamos la certidumbre, ¿no? Las cosas de Jesús Trillo, que son, en fin, señores. Bueno, yo creo que el asesinato de Charlie Kirk marca un antes y un después. Ya se venía produciendo un movimiento de reacción en Estados Unidos y de confrontación y de entrar en la batalla cultural, ¿no? Eso no es la primera vez que pasa en Estados Unidos, y cuando pasó también en los años 80, bajo la presidencia del presidente Ronald Reagan, y las cosas funcionaron razonablemente bien. Creo que la diferencia es fundamental. Yo sí que creo, Jesús, que aquí la izquierda en España lleva tiempo preconizando la violencia, salvo cuando está en el poder. Ahora se ha relajado un poco, pues están en el poder. Pero antes de llegar al poder, bajo el mandato del señor Rajoy, vimos los escraches y vimos el jarabe democrático, lo que significa o lo que entiende por jarabe democrático la izquierda, que era pues asediar, acosar a los políticos de derechas. Y ahí tenemos los escraches a Begoña Villacís, a Cristina Cifuentes, a Soraya Sáenz de Santa María. O sea que aquí ya ha habido distintas manifestaciones de la violencia. Estamos viendo ahora que en un momento complicado de la izquierda está apelando a la violencia como forma de polarización frente a lo de Palestina. Han encontrado un banderín de enganche en la bandera palestina y están intentando sacar rédito político de ello como puedan. No, sí, estoy de acuerdo, Antonio. Lo que pasa es que en Estados Unidos es tiros, es decir, y además no es solamente el caso de Kirk, que anteriormente también hubo un asesinato en Harlem, hubo en una escuela católica en Minnesota, ha habido varios asesinatos más en Tennessee, en fin. Sí, ahí hay más acceso a las armas y evidentemente hay muchas veces eso. Pero en España también ha habido... Por cierto, muy ligados con el tema trans. Sí. No estoy diciendo ninguna cosa que no diga toda la prensa mundial, es decir, está ahí, ¿no? No ya solamente en el caso del asesino de Kirk, que convivía con un trans al menos, no sé si será o no trans, pero convivía con un trans y su padre confesó que este chico estuvo a punto de suicidarse, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, es un tema que ya esto de lo woke y la guerra contra lo woke en los Estados Unidos se está convirtiendo en un problema muy serio. Lo que pasa es que con el asesinato, y eso en Estados Unidos es un efecto boomerang, porque es verdad que han matado a Charlie Kirk, que era una voz muy autorizada de la batalla cultural que se está dando contra el woke, contra el wokismo, pero eso en Estados Unidos tiene un efecto contraproducente, porque va a haber una reacción, como se ha visto, 100.000 personas en el homenaje a Charlie Kirk, y yo creo que en los próximos meses van a seguir, va a haber personas que sigan la labor que estaba haciendo Charlie Kirk, y que eso se ha visto
que es más necesario que nunca, porque la sociedad norteamericana ha empezado a reaccionar frente a una situación que les está llevando, porque los culpables de cómo está Estados Unidos en este momento es la política, el wokismo. Hace 10, 15 años que en los Estados Unidos hay esa atmósfera de preguerra civil, un poco sorda, un poco... en realidad lo que faltaba es que uno tomara conciencia de que el otro te quiere matar, que es lo que está pasando ahora, claro. En fundaciondisenso.org tiene usted un artículo de Rodrigo Ballester, fuerte abrazo, excelente sobre el tema, es el wokismo el que apretó el gatillo, es verdad. Y esto es un salto cualitativo, que diría Trillo. Sí, en este caso es que 10 días después del asesinato de Charlie Kirk, todavía hay gente que sigue diciendo y queriendo hacer ver a la gente que el único culpable de su muerte es el mismo. Y eso es, la verdad es que es muy triste. Es que hay muchos medios todavía de escorados hacia la izquierda que pretenden seguir vendiéndolo como un agitador, como una persona que con un discurso de odio. Y bueno, pues no hay más que ver el momento de su asesinato, ¿no? Está rodeado de jóvenes en un campus universitario, y el único arma que tiene en la mano es su micrófono para convencerles de la palabra, ¿no? Entonces, no quisiera pensar, y esto se ha dicho muchas veces, si hubiera sido al revés, que se han dado casos, ¿no? Tenía aquí una publicación para leeros que me parece que demuestra lo de que evidentemente no todos somos iguales, ¿no? Cuando el asesinato de George Floyd. Efectivamente. George Floyd muere durante un arresto. Más de 2.000 millones de dólares en daños a la propiedad. 200 edificios federales dañados, más de 2.000 policías heridos, al menos 25 estadounidenses muertos. Charlie Kirk, asesinado a sangre fría, 0 disturbios, 0 saqueos, 0 heridos. Vigilias pacíficas y oración, $0 en daños a la propiedad y 0 estadounidenses muertos. Yo creo que solo con ese resumen ya está todo dicho. Señores, a la policía, que hay que seguir adelante y tenemos muchas cosas que contar. Vamos a ver esa ocurrencia del gobierno Sánchez, no asombrosa, ¿verdad?, de traspasar a empresas chinas todo lo que hasta ahora se contrataba con empresas israelíes. Chinas. Y vamos a ver lo del tío del Júcar en la Riada. O sea, ese hombre, si fuera del PP, estaría en la cárcel, no le quepa usted duda. Bueno, Publi y lo vamos. ¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla. No lo dudes. ...22, casi 48, 21:48 en Canarias. Vamos con el asunto este de lo de China, porque aquí hay gato encerrado, evidentemente. O sea, esto es una vergüenza. Vamos a ver, aquí, usted sabe que aquí tenemos una posición sobre política exterior ferozmente realista. O sea, uno elige los aliados que mejor le conviene, porque un aliado no es un amigo, es un aliado. Y mañana puedes cambiarlo, ¿por qué no? Claro, bien. Siempre que, objetivamente, sea bueno para el interés nacional. Eso del interés general al que se refería antes Carlos Pollán. Claro, cuando lo que ves de fondo es que es lesivo para el interés nacional y solo bueno para ciertos intereses particulares, pues mire, o sea, esto antes se llamaba traición, pero es que antes la gente era muy así, ¿no? Iago Soler nos cuenta esta historia. La gira de Sánchez en China a principios de año ha traído un sinfín de contratos y de polémicas. En los últimos meses, Moncloa ha puesto en bandeja los servicios de seguridad españoles a empresas chinas. Este movimiento le ha valido a Sánchez de un tirón de orejas
por parte de la Unión Europea, pero también de Estados Unidos, que en plena guerra tecnológica con Pekín amenazó a nuestro país con cerrar el intercambio de inteligencia. Finalmente se canceló uno de los contratos con Huawei. En 2023, el Departamento de Seguridad Nacional advertía de las amenazas de China en nuestro país y alertaba de la obtención de datos políticos, militares y de influencia en España. Pero otros ministerios, como el de Agricultura, pasan más desapercibidos y ahora el gigante asiático se puede ver beneficiado por el cierre de contratos con Israel a cuenta de las matanzas de civiles en Gaza. Según Voz Populi, Planas ya ha dado órdenes para desacoplarse de Tel Aviv y que los chinos se metan en proyectos de regadío y desalinización. En ese viaje a China, Zapatero medió para que el actual presidente se reuniese con empresas señaladas como espías militares por Washington, según reveló The Objective. Defensa también sigue, en menor medida, este laberinto geopolítico del Ejecutivo. Robles suprimió en los últimos días contratos por casi 1.000 millones de euros con empresas israelíes. Aún queda por ver qué país sustituirá ese armamento, pero llama la atención que en los últimos meses Defensa piensa en comprar medio centenar de drones chinos para los cuarteles de Melilla. La OTAN nombró a China por primera vez como desafío. Lo hizo en la Cumbre de Madrid, donde Sánchez era anfitrión. Corría el año 2022. Hay demasiadas conexiones, non sanguitas, ¿verdad? Y sobre todo, lo que a todas luces es un riesgo objetivo para el interés nacional, claro. En fin, ¿cómo lo veis? China es el enemigo de Occidente, así, sin paliativos. El riesgo fundamental, existencial, es el Islam, pero el enemigo, que ahora se constituye como Estado, es China. Los norteamericanos han entendido que cuando se compran productos electrónicos chinos, todos ellos están condicionados porque tienen puertos que pueden abrir los chinos a voluntad para obtener información de aquellos lugares donde estén esos objetos instalados. Y lo han comunicado así a todo el mundo y somos todos conscientes. Bien, pues el presidente del gobierno español induce el cambio de productos de toda garantía desde el punto de vista de que no hay nadie detrás que quiera obtener información, por otros que sabemos perfectamente que sí. Pero claro, hay otro componente, que es el enriquecimiento del entorno. Y ahí ya, como no tengo pruebas, simplemente lo dejo caer. Cuando las pulseras famosas, de las que quizá hablaremos luego, que son israelíes y que funcionan, son sustituidas por otras chinas que son mucho más baratas y que no funcionan, pero que probablemente dejan un reguero de pólvora por el camino, es decir, de dinero, todos podemos entender que aquí hay una razón de enriquecimiento ilícito de determinadas entidades. Pero es que yo creo que en el caso de yo estoy bien, no he comido y aunque son las 5, etcétera, es su futuro el que está en juego. ¿Qué quiero decir con eso? China tiene una capacidad de voto adicional en la Asamblea General de Naciones Unidas espectacular. ¿Por qué? Porque utiliza los mecanismos habituales para que el voto de los pequeños países se oriente a voluntad. Segundo, Palestina tiene un componente de interés para ellos, y estoy hablando también de lo que antes era la Conferencia Islámica, que ahora se llama Secretaría de Cooperación Islámica, que son 57 países que votan a la vez, que son precisamente los que apoyan a Palestina. ¿Quién apoya a Palestina con toda su alma? Sánchez. ¿Quién apoya a China con toda su alma? Sánchez. ¿Qué pretende hacer Sánchez con el futuro de Sánchez cuando Sánchez termine aquí? Irse a Naciones Unidas. ¿Cómo lo veis vosotros, Jesús, Antonio? Hombre, yo creo que tienes razón, que hay un giro estratégico hacia China en la política exterior española tremendo. Ahora, claro, todo esto, tú has puesto de manifiesto cosas que suscribo 100%, pero de parte de eso, el coste que va a suponer para España de todo tipo, para empezar, el coste económico a través de los juicios que van a plantear, porque lógicamente si tú cancelas los contratos de lanzamisiles, los contratos de suministro de municiones, todos los contratos que Defensa ha cancelado por razones de considerar que existe un genocidio, que eso es de lo que querías brevemente decirlo, ¿no? Un genocidio por parte de Israel. Oiga, mire usted. Ha cogido el rábano por las hojas, que se llama. No, si no quiere, yo no digo nada. Pero es por aclarar las cosas. Mire usted, es que es falso. Para empezar, a estos señores les falta un decreto ley que han dicho que tenían que hacer para poder hacer todo lo que están haciendo con la ruptura y el bloqueo y el embargo a Israel,
que no se puede hacer así porque así. El decreto de ley habrá que aprobarlo en las Cortes. Y no es tan fácil que se convalide a pesar de todo, porque no todos los socios de gobierno del Partido Socialista me da la impresión de que piensan igual. Y desde luego, decir que existe un genocidio así, afirmándolo sin que no haya ningún tribunal que lo haya dicho. El único tribunal, el Tribunal Internacional de Justicia, que por cierto no es el Tribunal Penal Internacional, que es otra historia, a la cual Israel ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China están adheridos, con lo cual tú dirás para qué sirve. Pero en fin, el primero no ha dicho nada respecto del tema del genocidio. Paréntesis, por si usted no lo sabe, porque se nos olvida todo con mucha rapidez y es lógico, esto que está diciendo Jesús Trillo es exactamente lo que decía Pedro Sánchez hace un año, cuando le plantearon la cuestión del genocidio. Dijo exactamente esto porque es la realidad objetiva. Ahora le da igual. Ya. Claro, pero es así, efectivamente. Pero en fin, que todo el mundo sepa que para que haya un delito de genocidio, lo más importante es el dolo específico que se requiere, aparte de las agresiones, la matanza, no sé qué, el traslado forzoso de poblaciones, etcétera. Dolo de tratar de destruir totalmente una etnia, una nación, una raza, etcétera. Como fue el caso de los judíos por parte de los nazis, que es de donde nace este delito de genocidio. Pero claro, mire usted, que yo sepa, los israelitas se están defendiendo frente a una agresión clara, evidente, de Hamas, un grupo terrorista. Que quieren exterminar a los judíos del Estado judío. De ahí la frase, desde el Jordán hasta el mar. Pero bueno, es que efectivamente, en las normas fundacionales de Hamas está la destrucción del Estado de Israel. Volvemos a China, si os parece. Más que nada por guardar cierta en China, perdona, quiero decir que, hombre, es que ha planteado China como sustituto de Israel. Yo no, el gobierno. El gobierno, ¿no? Y yo creo que efectivamente es así. Lo que pasa es que China sí que es el eje, la cabeza del eje del mal. En el sentido de que, ¿a qué me refiero con el eje del mal? No, eso significa las cosas probablemente, vale. Pero sí, que a pesar de que mucha gente cree que la Guerra Fría terminó después de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, probablemente hay hoy en día también una dualidad cada vez mayor y cada vez más clara, que es entre los Estados Unidos y China. Porque todos los países... Pero eso ya no es la Guerra Fría, eso es otra historia. Y es una confrontación de dos enormes potencias nacionales que buscan ser hegemónicas en su respectivo ámbito. Se ha roto un cierto mundo. Y a través de la tecnología. Y a través de la tecnología, entre otras cosas. Estamos en la tecnopolítica. Y nosotros estamos alineados, parece ser, con China. Y nosotros estamos en una posición absolutamente descacharrante. Porque vamos, nosotros somos, supuestamente, un país de la OTAN, extremadamente amigos de Marruecos hasta el punto de hacer lo que Marruecos pide. Extremadamente enemigos de Israel hasta el punto de acusarle de genocidio. ¿Quién es el principal socio estratégico de Marruecos? Israel, coño. Israel. Es que, claro, esto es todo de locura. Todo es una locura. O sea, estamos jugando exactamente aquí. Si esto, vamos a ver, usted imagínese por un momento que es... casi digo Franco. No, De Gaulle. Bueno, acabó más demócrata y tal. Bueno, y tiene usted la política internacional delante. Y como la política internacional es cruel y despiadada, usted mañana va a dejar morir a uno, como Argelia, en fin, o salvar a otro. Bueno, vale. Usted está pensando en la supervivencia de su propia potencia nacional, ¿no? Coño, entonces, en ese planteamiento, que es por otra parte el de la política internacional de toda la vida de Dios, desde los tiempos de Periclés, que decía Dalmacio Negro, ¿cómo se come esto? O sea, tienes al lado tu único enemigo real, que es Marruecos. Adversario bélico, aún, tu único enemigo real, que es Marruecos, que tiene un socio estratégico, que es Israel, al que tú lanzas al infierno, y resulta que eres amiguísimo de tu único enemigo real. No se puede entender en términos políticos, por lo tanto hay que pensar que, como los políticos pueden ser muy malos, pero estúpidos, bueno, también, pero en fin, generalmente hay una razón detrás, pues esa razón no, evidentemente no es política, solo puede ser personal. Yo ahí estoy con José Ramón. No, o sea, sí, que están jugando otras cosas, claro. Teniendo en cuenta quién ha sido el mediador, que es Zapatero, y lo que está haciendo Zapatero en China, que hay, evidentemente son razones personales. Pero es que el galimatías en el que nos metemos es curioso. Claro, un país que pertenece a la OTAN, un país que pertenece a la Unión Europea, que la propia Unión Europea ha dicho ya que no se compre nada de tecnología china por lo que conlleva y todo lo que estamos viendo en los últimos años. Y nosotros estamos haciendo todo lo contrario.
Por cierto, como se ha señalado aquí ya también, el resolver los contratos militares que tenemos con Israel nos va a costar una pasta. Cuesta un Potosí, efectivamente. Nos va a costar una pasta. Ya lo ha advertido también el Ejército. El Estado Mayor del Ejército ha dicho: esto no se resuelve gratis, et amore. O sea, esto hay que pagar dinero, como pasa en cualquier sitio que cuando resuelves un contrato de motu propio. Que no son contratos de dos perras, ¿eh? Claro. Luego hay que ver lo que se ha dicho aquí también, la diferencia tecnológica entre los productos que tiene Israel y los que tiene China. Los que nos va a mandar China. Claro, si nos va a mandar las pulseras estas que no funcionaban... Eso de las pulseras habrá que ver ahí lo que ha pasado, porque aquí esto huele... O sea, ninguno tenemos aún pruebas materiales, ahora enseguida lo veremos. Pero yo, por acabar, estos movimientos erráticos en política internacional nos van a costar no solo dinero tangible, sino que nos va a costar un prestigio internacional muy difícil de recuperar. Y estas cosas no se perdonan, ¿eh? Por ejemplo, Estados Unidos no lo va a perdonar. Tú puedes en política internacional tomar una decisión que va a comprometer de forma crucial al gobierno siguiente. No, en general en ningún país se hace eso. Ni en Alemania, ni en Francia, ni en el Reino Unido, ni en Italia, no. Puedes hacer otras cosas, puedes hacer política de declaraciones, sí, claro, pero una decisión de este tipo tiene unas repercusiones feroces. En fin, Carlos, cerramos tema. Sí, yo creo que no se nos tiene que olvidar en manos de quién estamos. Yo creo que eso es la base de todo. Estamos en manos de un señor que está en una huida hacia adelante desesperada, absolutamente. Es decir, porque es que en política exterior la prioridad de cualquier país serio es el interés de sus propios nacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo puede España ir a un boicot total con Israel, con los productos israelitas, con las empresas israelitas? Supone atentar contra los intereses de España en un montón de casos. Yo te hablo, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, y tengo aquí unos datos. Para Castilla y León, también para los socialistas de Castilla y León, deben saberlo, lo que supone este boicot a los productos israelíes para Castilla y León. Castilla y León exportó a Israel el año pasado 85,74 millones de euros. Para una comunidad como Castilla y León, 85,74 millones de euros son muchos millones de euros. Y 35,94 correspondieron a la industria automovilista, una industria absolutamente prioritaria y fundamental en Castilla y León. Un 42% del total de las exportaciones. Es que no se nos pueden olvidar estas cosas. Estas cosas son las mismas por las que la Comisión Europea, que efectivamente anunció sanciones económicas, el intercambio comercial con Israel, etcétera, lo que hizo fue un anuncio de la señora Kallas, más para que se pongan del papel que otra cosa, y además con una letra pequeña que dice los aranceles, a lo que no tenga todavía aranceles, que por cierto es la mayoría lo que tiene aranceles, y que tiene que resolver después la Comisión. O sea, insisto, que es que a lo mejor a usted le parece inmoral, pero al revés. O sea, la política tiene su propia moralidad, que consiste en no lesionar a los tuyos, punto. Aunque lo que hagas pueda públicamente parecer, no sé, despiadado y tal, ya, bueno, vale, pero es que resulta que lo tuyo es la gente que te está pagando el sueldo, entre otras cosas, y la supervivencia de tu nación. Pero claro, si no crees en tu nación, ¿cómo vas a creer en la potencia nacional de tu país? Sí, luego aparte hay otros sectores que evidentemente en toda España tienen gran influencia, la seguridad, comunicaciones, el sector agroalimentario, todas tienen una gran dependencia de muchos productos que vienen de Israel, ¿no? Entonces yo creo que es una cortina de humo más, solamente una cortina de humo más que, como has dicho tú, una cortina de humo más con un peligro, a futuro absoluto que nadie todavía ha entrado a valorar y veremos dónde acaba. Lo demás, por razones geográficas, muchas de las cosas que estamos dejando de suministrar a los israelíes, por causa del embargo del decreto ley, que aún no ha habido, va a hacerlo Marruecos, porque claro, es el que se beneficia de todo. Es el sustituto natural. Marruecos es un país árabe que no ha condenado a Israel. Ni lo va a condenar. Dice, no, porque es que la inteligencia israelí tiene cosas sobre Mohamed VI. Vamos a ver, o sea, no hay nadie que no tenga cosas contra Mohamed VI, porque toda su vida se dedicó a sembrar el espacio por donde pasaba, en fin, de escándalos, ¿verdad? O sea, no es eso, es que se llama política, claro.
En fin, bueno, hay que hablar de la Dana, así que vamos a hacer una cosa, como son las 11:04 van a ser ya, si le parece hacemos una pausa, perdón, he dicho Dana, no, la riada, pero la Dana es como el anticiclón de las Azores, el problema es lo que cayó después, bueno, y vamos a hacer la pausa y luego entramos en este asunto. Aquí hay un tema, estamos pendientes de que Liberum venga un día a contárnoslo en detalle, aquí hay un tema y es el siguiente, esto está judicializado en Catarroja. La juez de Catarroja, dicho sea con todos los respetos, hasta el momento no ha dado ni un solo paso que permita pensar que quiere llevar las responsabilidades más allá del gobierno regional, ella sabrá por qué. Simultáneamente han aparecido un montón de informaciones que no son bulos, ¿verdad?, que ponen a la juez en un papel más que discutible. Una pieza clave en todo esto es la del tipo que tenía la responsabilidad técnica concreta sobre el lugar que causó la tragedia, que fue el Barranco del Pollo, el río Júcar y el Barranco del Pollo. Este hombre lleva desde el principio negando que él tuviera nada que ver. Esto había sido todo culpa de Mazón, que como estaba encerrado con una señora empezó a llover. Y la gente, sí, Mazón que dimite. Vale, ¿y el agua qué? Bueno, pues están empezando a salir ya los datos, entre otros, que los técnicos responsables de los avisos a las 5 se fueron para casa, que cuando empieza el desbordamiento masivo, allí nadie da un aviso, que cuando se da la tragedia estaba ya empezando a consumarse, y eso es responsabilidad concreta de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de un señor que hasta el momento pensaba, gracias a los compañeros de la prensa, queridos amigos, que se podía ir de rositas. Bueno, pues no. Publi y a la vuelta lo vemos. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. En Canarias vamos con la cuestión de la riada y sus consecuencias y lo que tiene que empezar a salir y esperemos que las diferentes acusaciones populares personadas allí, que por cierto les están haciendo la vida imposible, sean capaces de empezar a sacarlo, porque es evidente que hay una cantidad de porquería, en fin. Bueno, de momento, Natalia Fernández Picado nos presenta este material sobre las últimas noticias. Era una de las declaraciones más esperadas, la de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tras 10 meses en silencio, acudía a los juzgados de Catarroja para declarar no como investigado, sino como testigo de aquel fatídico 29 de octubre. Entre gritos y abucheos, decenas de personas le esperaban a su llegada al Tribunal de Instancia de Catarroja. Venir aquí en estas condiciones no es agradable, como comprenderá, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. En una declaración de más de 8 horas, Polo habló de parsimonia en el CECOPI y señaló claramente a dos personas. Salomé Pradas, de quien dijo que no conocía ni los planes de emergencia ni la propia ley ante estas situaciones, y a Carlos Mazón, quien dice tomó las riendas pasadas las 11 de la noche. Pero antes, cuando el agua ya comenzaba a anegar varios municipios, sobre las 5:30 de la tarde, Miguel Polo aseguró que propuso enviar un mensaje masivo a la población para que se resguardase en los pisos más altos. Una idea que nunca se llegó a materializar, ya que consideró que esa decisión no dependía de él. Él se ampara en que a las 10 de la mañana existe una alerta roja que conocíamos todo el mundo y que conocía todo el mundo, que a las 12:15 había ya una alerta hidrológica que también conocía todo el mundo y que a partir de ese momento, según el plan de emergencias establecido y según la legislación establecida, esa emergencia es el que tiene que tomar las riendas de la emergencia. Desconocimiento total el que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar mostró con el Barranco del Pollo. Para Miguel Polo no fue alarmante que el caudal del Barranco del Pollo alcanzase los 3.500 metros cúbicos por segundo, cuando a su paso por Paiporta, una de las zonas más devastadas, su capacidad máxima es de 800 metros cúbicos. Asombrosamente ha comparecido en calidad de testigo. Es asombroso. Es asombroso porque cuando tú repasas lo que ocurrió, este señor tiene una responsabilidad concreta. No sé si vigilando o comiendo fartons, no tengo ni la menor idea. Pero es evidente, era su responsabilidad.
¿no? Lo era. Fíjate que incluso yo no lo sabía, eso de que le pasó por la cabeza avisar a la población que se subiera a los pisos altos, que no era su competencia. Pero no se le pasó por la cabeza, no siendo tampoco su competencia, sino del CECOBI, avisar de que el caudal era brutal, cuando sí era su competencia. Por mucho que diga que ya a partir de según qué momento, oye, no te la puedes quitar de encima. Estas son las consecuencias del entrismo del Partido Socialista, que llega a las instituciones, las nutre con su personal, que no tiene la capacitación en absoluto para hacer frente a los problemas que surgen, y al final hay un desastre que ha sido motivado por la normativa del Partido Socialista y por la no construcción de las infraestructuras del Partido Socialista. Es que lo tienen todo y al final hay muertos y hay destrucción. ¿Por qué? Por las políticas del Partido Socialista. Esto con carácter general. Y luego llega este hombrecillo y nos dice que no era su responsabilidad. ¿Cómo que no era tu responsabilidad? Estás al frente del organismo que tutela lo que tiene que ver con el funcionamiento de las aguas de la cuenca. Todo es tu responsabilidad desde el principio, partiendo de que la EMET tampoco había dicho exactamente cuánta lluvia iba a caer. Pero bueno, eso fue en las cumbres de las montañas. Tiempo tuvo para la Confederación del Júcar ver que aquello había saltado por todas partes. Tiene que haber ingenieros de caminos allí. Lo tienen que haber dicho, estoy completamente seguro. Y de hecho les he visto deponer ante comisiones, uno de ellos que además es compañero del colegio y de clase, que es un ingeniero de caminos y además catedrático, explicando claramente cómo los caudales se conocían a la perfección y que desbordaba la capacidad del Pollo. Chico, tienes que sonar todas las alarmas porque el que tiene la información eres tú. Y no lo hizo. Pero si tenían planes establecidos ya previamente para realizar embalses contra embalses, etcétera, y contener las posibles riadas y las posibles danas que vinieran. Se sabía lo que había que hacer. Lo tienen perfectamente. Además es su competencia, es competencia de la Confederación Hidrográfica. Lo que pasa es que aquí también es verdad que hay una distribución de competencias absolutamente estúpida, es decir, loca. Si no se puede establecer la competencia del Estado en materia de obra pública, en materia de hidrográfica, porque en razón de que salga o no salga de la autonomía el cauce del río. Oiga, mire usted, vamos a ver, o otorga la competencia o no la otorga. Lo que no puede usted decir que es usted el competente para planificar, para hacer obras, en definitiva, para monitorizar, que es lo que él dice, que nada más que competente, yo nada más que soy un monitorizador de saber cómo va el caudal en cada momento. Por cierto, usted no avisó, como bien has dicho tú, y les dijo que se subieran al piso de arriba, ¿no? Bien, y luego el otro, el de emergencias, es decir, el otro, el pico y el pala del porcillo ya cuando... No, hombre, no, mire usted, esto no es así. No funciona, claro. O arregla usted esa distribución de competencias, o esto es volverá a repetir, claro, cada vez que se produzca. Bueno, yo creo que aquí hay más de un responsable. Este señor, desde luego, tiene su cuota de responsabilidad, pero hay más responsables. Y yo creo que las responsabilidades hay que dirimirlas en responsabilidades ex ante y responsabilidades durante. Muchos años antes había proyectos para mejorar las infraestructuras. Hombre, Valencia se sabe que cada X tiempo llueve mucho. Y llueve mucho en una determinada temporada. Y había planes para evitar que sucediesen cosas como las que han sucedido. No se hicieron. El Ministerio de Transición Ecológica, de bucólico festivo, lúdico pastoril, etcétera, etcétera, pues ha negado la construcción de determinadas infraestructuras que desde luego hubiesen ayudado a que lo que pasó hace 11 meses no pasase, que fue gravísimo. Por lo tanto, le dieron de premio ir a la Comisaría Europea, ¿no? Y de premio, bueno, es que en ese momento no era ni siquiera comisaria y no apareció por allí. Es que en los momentos cruciales la ministra del ramo ni estaba ni se le esperaba en ese momento. La comunidad autónoma, desde luego, también tuvo su responsabilidad. Claro, tenía una consejera de emergencias que, como se está diciendo ahí, no sabía absolutamente nada del tema, ni se había leído la Ley de Protección Civil, ni sabía lo que era el sistema de alerta por catástrofes. Una calamidad total y absoluta, que luego fue cesada. Esa no le premiaron con otra cosa, luego fue cesada. Pero, evidentemente, durante hubo también muchas responsabilidades. Aquí lo que hay que hacer en este momento es intentar apoyar a las víctimas en la medida de lo posible, que han sufrido bastante, que ha sido una catástrofe bastante gorda. Han muerto más de 200 personas y lo que hay que hacer es intentar evitar que esto vuelva a producirse en el futuro y ahora ya, cuando se ha producido, ayudar a las víctimas en todo lo que sea necesario. Y por cierto, Jesús,
Las competencias, aquí todo el mundo tiene competencias cuando no pasa nada. Ahora, cuando pasa algo, nadie tiene ninguna competencia, la tiene el otro. O sea, se inhiben cuando pasa algo y se exhiben cuando no pasa absolutamente nada y el competente es uno. Las competencias están razonablemente bien distribuidas. El problema es que hay que ejercerlas con lealtad institucional. Y lo que pasa en este país es que no se ejercen las competencias con lealtad institucional. Carlos. Una vez más, los españoles son los que sufren el Estado autonómico, el reparto de competencias, quién las asume, quién no las asume, quién las utiliza y las ejerce en el momento apropiado. Pero lo que hoy ha quedado demostrado es que este señor, en su declaración ante el juez, dice una cosa, fuera dice otra cosa, no está capacitado para el cargo que ocupaba en ese momento. Desde luego me consta que desde Vox en la Comunidad Valenciana van a ir hasta el final en la petición de responsabilidades, caiga quien caiga, y también los servicios jurídicos del partido están estudiando todo este tema, igual que se ha hecho con los incendios en Castilla y León, para llegar al fondo de todo. De lo que se ha hecho, como ha dicho José Ramón, se tenía que haber hecho infraestructuras que estaban previstas, que estaban aprobadas y no se han hecho. Y financiadas y no se han hecho. Yo creo que, aparte de lo que muy bien has comentado tú, que las víctimas es lo primero, más de 200 muertos, sus familiares, el silencio informativo que también está sobre esas 200 y pico personas, un silencio informativo absolutamente terrible, pero desde luego hay que llegar hasta el fondo, y a nosotros en Vox nos gusta llegar hasta el fondo en los juzgados, que es donde deben de dirimirse las responsabilidades, y aquí yo creo que esto es mucho más serio de lo que podemos ver en este reportaje y en estas declaraciones, porque aquí hay, como decimos, infraestructuras, hay estudios, hay infraestructuras financiadas que tenían financiación ya para realizarse. ¿Y por qué no se han hecho? Pues vamos a ver por qué no se han hecho y de quién es la culpa que no se hayan hecho. En fin, aquí seguiremos informando. A ver, insisto que todavía no tenemos la fecha exacta porque depende de ellos y no es fácil, pero bueno, Liberum está en un montón de causas al mismo tiempo y está en Valencia también. Así que los tendremos aquí para que nos cuente lo último, lo que hay. Y en cuanto sea posible, pues aquí vendrán a contaros lo que no sale en los periódicos sobre este asunto. Vámonos a la cosa de las pulseras, que es otra movida. Vamos a ver. El hecho en sí mismo es gravísimo. Las consecuencias aún están evaluándose. Pero lo realmente increíble es la cobertura de mentira, de engaño, que el gobierno ha dispuesto para que no parezca lo que ha sido y que parezca lo contrario. Y esto, la verdad, ¿qué quiere usted que le diga? Hay personas afectadas, hay gente mujeres que se han tenido que cambiar de casa. Usted sabe que aquí hemos sido muy críticos con la ley de violencia de género porque, como sabe todo el mundo, tanto los jueces como las madres e hijas de hombres afectados por esta ley, con frecuencia la esgrimen abogados, no diré que sin escrúpulos, al fin y al cabo es una profesión, ¿verdad?, como otra cualquiera, para en temas de divorcio, etcétera, sacar más ventaja. Es una ley que está mal concebida, porque no está concebida para hacer ley. Ahora bien, maltratadores hay, tipos violentos hay, están juzgados y bien condenados, y por eso se les coloca una pulsera, claro que sí. Entonces, que en realidad es lo único justificable de todo ese despliegue legal, sea justamente lo que ha fallado por incuria del propio gobierno. Bueno, vamos a ver, lo último. La polémica de las pulseras antimaltrato ha dado un giro inesperado. Trabajadores de Cometa, el sistema que se ocupa del seguimiento de las pulseras, han alzado la voz. 5 de ellos han anunciado que hace unos meses emitieron un informe en el que exponían problemas críticos que ocasionaban fallos en los nuevos dispositivos. Pero Igualdad hizo caso omiso. El problema surgió en el traspaso de información cuando el Ministerio cambió de operador. Durante ese proceso se detectaron pérdidas de localización, ubicaciones congeladas y desaparición de datos en la plataforma de control, algo que llevó a que muchas víctimas quedaran desprotegidas. Además, ante la polémica, muchas de las víctimas han alzado la voz y aseguran que los errores no son puntuales. Dice una de ellas que ha tenido que cambiar las cerraduras 7 veces a pesar de que ella y su agresor llevan ambos los dispositivos de seguridad.
lo que deja en evidencia la facilidad con la que los agresores se pueden deshacer de las pulseras, quedando completamente ilocalizables. Hace unos días la ministra de Igualdad insistía en que las pulseras nunca dejaron de funcionar. Las pulseras han funcionado en todo momento. Pero si las pulseras funcionan correctamente, ¿por qué desde Igualdad han decidido volver a cambiar de proveedor? En unos meses licitaremos nuevamente este contrato y ya hemos incorporado una serie de mejoras técnicas. Y aunque el Gobierno lo negaba, el CGPJ ha respondido a la ministra Redondo. Los jueces aseguran que el control de las pulseras es de Igualdad y que hace meses advirtieron al Ejecutivo de los fallos. Sin embargo, el Ministerio desoyó de nuevo las peticiones. Y a pesar de las evidencias, desde el Gobierno siguen tachando de bulo lo sucedido y siguen defendiendo que el sistema funciona. Las pulseras funcionan. El dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente. Desde Podemos lo tachan de patraña y vuelven a cargar contra los jueces. Hay que decirlo muy alto y muy claro. Es un bulo decir que las pulseras han fallado. Mientras que Yolanda Díaz ha pedido que se haga una pequeña investigación. Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado. Desde la oposición son contundentes. Vox lo califica de escándalo y de corrupción moral. El gobierno, que se decía el más feminista de la historia, acabó soltando violadores de las cárceles y ahora sabemos que también ha dejado desprotegidas a las mujeres maltratadas. Tan desprotegidas que ya sabemos que al menos una mujer murió asesinada durante el fallo de las pulseras antimaltrato. La ministra, sin embargo, se niega a dimitir. Dice que ha hecho un excelente trabajo. Empezarán a salir las cosas, porque están hablando de las víctimas y ya solo es comparar horarios, días, testimonios. El país, que debe ser por lo de la pequeña investigación que dice Yolanda Díaz, sacaba esto, es de esta tarde. Y es increíble. Una supervisora del Centro de Gestión de las Pulseras Antimaltrato mandó incumplir el protocolo para bajar las alertas durante una visita al centro para que no pareciera que es que había mucha alerta porque no funcionaban las pulseras. O sea, ¿esto qué es? Eso ya es dolo. O sea, eso ya... Yo no sé si es... Vea, dolo y bolo. Luego está lo del el bolo es el de Ana Redondo. Esta. ¿Se acuerda usted de esta mujer? Dale. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Nadie está exento nunca en su vida de hacer una gilipollez, porque a todos nos puede pasar. La vida es larga, intensa con frecuencia. Ahora, toda esa gente que se levanta a aplaudirle, eso ya sí es pecado. Claro, en fin. Bueno, vale, a darle. Bueno, yo creo que el tema, además, lo más grave del asunto es que había sido advertido por todos. Todo el mundo. El sistema Cometa, que es el que administra el sistema. El Consejo del Consejo General del Poder Judicial, de manera oficial, Sí, sí. Juzgados por todos lados. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de manera reiterada. Las audiencias provinciales. Las audiencias, etcétera. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se sepa, pues como el sí es sí, es decir, la violencia de género, al final todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué se producen las absoluciones y por qué se han producido cierre de sumarios por este caso? Pues mira, muy sencillo, vamos, cierre de juicios, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha podido demostrar el incumplimiento de la orden de alejamiento, porque no había capacidad de demostrarlo. Claro. Y además se incumplían las órdenes de alejamiento y en una ocasión, como bien ha dicho antes el portavoz de Vox, una mujer resultó muerta. Claro, al final, aparte de todo esto de la gestión, como tú dices antes, que termina uno haciéndose los dedos huéspedes y que bueno, aquí ha habido... ¿Por qué tuvieron que cambiar en el año 24 el sistema que por lo visto funcionaba bien y dárselo a otro concesionario? Vamos, la verdad es que... Pero aparte de eso, tenemos que volver también a una cuestión de fondo, y es que la ley de violencia de género, que es una ley que parte de la convicción de que en España existe una estructura de violencia machista, de manera tal que la violencia de los hombres contra las mujeres permanentemente, porque existe una historia que nos
califica de patriarcado, de opresión de la mujer por parte del hombre. Ahora, mire usted, es que todo esto, o acabamos con las leyes absurdas, o terminamos en la aplicación de las leyes absurdas cometiendo cosas de ese tipo, ¿no? Y es que volverá a suceder. Más con locas como esta, de ministra de la aplicación. Hay una paréntesis, perdón, Antonio, y cuando el Pelos, que es el amigo de Carlos, ¿no? Es de tu pueblo. Bueno, estaba así tan flamenco porque esto empieza con Irene Montero. Claro, es que era ministra Irene Montero. Empieza con Irene Montero. Esto es el sí es sí. Ahí en ese periodo se produce el cambio de proveedor. Atentos a la explicación. Resulta que los datos anteriores estaban encriptados y el nuevo no los pudo desencriptar. Vamos a ver. O sea, cuando tú llevas tu teléfono móvil a cambiarlo, están encriptados si Trillo lo quiere ver, por ejemplo. Pero para mí no. O sea, no estaban encriptados. Hay algo que huele fatal. La formidable diferencia de inversión entre un coste y el otro, para empezar, y luego todo lo que ha pasado después y esa conspiración de silencio, que es lo que hace que sea particularmente repugnante toda esta historia, ¿no? Antonio, perdón. No, pero yo es lo que iba a comentar. ¿Quién era la ministra en aquel momento? Irene Montero. Y dice Jesús, con razón, que en España, desde luego, hay una sobreregulación, que hay leyes absurdas, etcétera, etcétera, pero lo que hay que acabar también es con la gente absurda, con la ineptitud de determinados cargos políticos que no han gestionado nada en su vida y que no saben gestionar. Pero es que parece ser que compraron las pulseras estas en AliExpress. En AliExpress se hicieron, no sé. Eso lo ha dicho la presidenta, que creo que es presidenta o directora, no lo sé, del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ. Es lo que han dicho que era un bulo. No sé, yo no sé, escuchándola, no sé si lo dice de forma, si hace literatura, pues no lo sé, pero en todo caso, con lo que compran una mierda de producto. Pero lo que compraron, desde luego, no parece que tuviese la calidad que los estándares de calidad que se requerían. A mí esto me parece un escándalo. Antonio, estará de acuerdo conmigo que, de acuerdo, por eso esa noticia yo no le da mucha importancia, porque al final el responsable es el adjudicatario del sistema, del comité. Claro. Que yo sepa, se sustituyeron a Telefónica y Securitas por Vodafone y Securitas. Es decir, que es ese. Por tanto, bueno, si compraron AliExpress o no, eso ya es cuestión. Si era chino y el anterior era judío, vamos, israelí, no lo sé. Pero lo cierto es que el responsable en ese caso es el proveedor. Esta es la segunda, por eso te digo que es la segunda ley sí es sí, es decir, le sale al revés, todo lo contrario. El propósito de feminista de darle protección a la mujer desamparada y machacada por los hombres, pues sale todo lo contrario. Pero lo que está claro es que hay un denominador común en el ejercicio del poder por parte de este gobierno. Siempre que dicen que van a proteger a alguien, al final acaba desprotegido. Siempre. Las mujeres, ¿os acordáis? Se creó en la presidencia de gobierno, en el complejo Moncloa, al inicio de la andadura del señor Sánchez en la presidencia del gobierno, una Secretaría de Estado contra la pobreza infantil. España es el país que tiene más pobreza infantil de toda la Unión Europea. Es decir, siempre que intentan proteger a un colectivo, ese colectivo acaba absolutamente desprotegido. ¿Por qué? Por la ineptitud. Y luego hay que decir otra cosa. En España ahora mismo no funciona nada. No funciona absolutamente nada. Y es uno de los países donde la presión fiscal es más grande y donde los ciudadanos pagan más impuestos. Hay récord de recaudación del Ministerio de Hacienda por los impuestos y no funciona absolutamente nada. Esto es para hacérselo mirar. De verdad que alguien tendría que responder por todas las barbaridades que está cometiendo este gobierno, con una deuda pública y un déficit público galopante que vamos a tardar muchísimo tiempo en poder poner en orden. Claro, luego dirán que el que viene a hacer recortes, claro, con todo el despilfarro que están haciendo, evidentemente va a haber que poner orden en el caos que se está produciendo. Carlos. Bueno, creo que está claro que a este gobierno no le importan las mujeres, utiliza a las mujeres, no le importan las mujeres para nada. El gobierno más feminista de la historia ha resultado el que más violadores ha liberado, como ha dicho Jesús. La ley del solo sí es sí, este es el sí es sí .2, como ha dicho él, porque vamos, es auténticamente irrisorio que este procedimiento no funcione. Y desde luego, bueno, pues nos tienen envueltos en una parafernalia de la violencia de género, son los únicos que defienden a las mujeres, cuando desde luego, desde todos los ámbitos, y por lo menos desde el nuestro, la defensa de las mujeres es a ultranza, y de hecho cada vez hay más mujeres, cada vez hay más jóvenes
que deciden que el único partido que les puede defender es el nuestro. No descartes que en esta sorprendente negativa del gobierno a reconocer cualquier fallo intervenga mucho precisamente esa cuestión del voto femenino. Porque después del putiferio masivo de Ábalos, Koldo, etcétera, es verdad, lo observó aquí Gabriela Camuñas muy agudamente, que iba a empezar a perder voto femenino el Partido Socialista. Parece que efectivamente así ha sido, y resulta que un voto que ellos creían cautivo, ¿no? Pues no era cautivo. Y esto es la puntilla, efectivamente. Pero la estrategia y esta gente piensa en esos términos. Pero la estrategia es equivocada, porque efectivamente van a salir informaciones en los próximos días que van a confirmar que efectivamente esto ha sido un desastre, con lo cual la decepción que van a sufrir las mujeres es todavía mayor con este gobierno. Pero de todas formas es que hay más datos, es decir, lo ha dicho Jesús, la ley del solo sí es sí, este tema, y luego está el tema que es absolutamente invendible y controvertido, que es que no puedes estar dejando tus fronteras abiertas a que entren gente de una determinada religión que piensa que la mujer es poco menos que un trapo y que no tiene valor ninguno, y estés dejando las puertas abiertas a que esa gente entre en este país, y luego quieras decir que el aumento de las agresiones sexuales, el aumento de los delitos sexuales, no tiene nada que ver con esa inmigración ilegal y con la inmigración que viene de determinados países en los que la mujer no tiene ningún valor. Y es que eso ya está ocurriendo y eso ya está pasando, y las mujeres ya lo están viendo. Es decir, porque es que las que lo están sufriendo de verdad son ellos. Y nosotros no estamos en contra, no decimos que no haya violencia contra la mujer. Hay violencia contra la mujer, hay violencia contra los hombres, hay violencia contra los abuelos, hay violencia contra los hombres, contra los niños. Lo que decimos es que hay que tratar a todo el mundo por igual, y toda la violencia es exactamente igual. Y hay que, el principio de igualdad tiene que ser, y tiene que estar por delante de todo, sea la violencia que sea. Estamos absolutamente en contra de toda la violencia, y sobre todo las mujeres, la violencia proveniente de toda la inmigración ilegal que está entrando y está trayendo una inseguridad a nuestras calles y sobre todo a nuestras mujeres. De inmigración hablamos enseguida, José Ramón. Sí, después de escucharos, y sobre todo la entradilla que has hecho desde el principio, José Javier, la ministra no tiene defensa. Es decir, hay cada vez más manifestaciones de distintos organismos a distintos niveles, y todas ellas están mostrando que efectivamente ha habido un error, un fallo gravísimo, cuyas consecuencias están todavía por definir. ¿Cuál es la reacción del gobierno? La reacción del gobierno es mentir y negarlo enfáticamente. Esta ministra parece bastante entrenada a ese respecto. Hombre, esto es una oportunidad para la oposición absolutamente magnífica, porque el gobierno al final va a tener que reconocer que es cierto, no va a dimitir la ministra, pero van a tener que reconocer que era verdad lo que decía la oposición. Es decir, han mordido en carne y no tienen por qué soltarlo. Es decir, si yo estuviera en un partido de la oposición, diría, vamos a ver hasta dónde llega el librito socialista de la mentira. Ya sabemos, aquel socialista alemán de los años 30, un tal Goebbels, sí, nacionalsocialista, efectivamente, que escribió el librillo en el que decía, una mentira 100 veces repetida se convierte en una verdad. Y en eso está el PSOE, tiene el librillo de los aplausos desaforados en el Congreso y el librillo de mentir desaforadamente una y otra vez para que la gente acabe de convencerse. Pues no, señor, aquí han pinchado en hueso. Es decir, este es el momento de que al gobierno se le dé un verdadero bofetón del que le cuesta recuperarse. Adelante con ello. ¿Con qué va a contestar? Con Palestina. Atentos, Álvarez se ha puesto el uniforme ese de botones sacarino que le gusta y ha dicho que avisa a Israel de que cualquier acción contra la flotilla que va a Gaza, el barco de Ada Colau y tal, España responderá. ¿Cómo? ¿Eso qué significa? ¿Eso es una amenaza de guerra o qué? España responderá. Han perdido el juicio por completo. Pero bueno, con el GEMAZ que tenemos, igual sí. ¿Quién va a responder? Álvarez. ¿Quién va a responder? Álvarez. España responderá a cualquier ataque israelí contra la flotilla que va a Gaza. O sea, ha cogido el carrilillo. Está asustado. Netanyahu está asustadísimo. O sea, pero usted fíjese el nivel. No, se han crecido con el reconocimiento. Álvarez no puede crecer.
No está en edad. Razón. No está en edad. No. Vámonos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar. Se han venido arriba. De almirantes, precisamente. O sea, vamos a ver. O sea, aquí hay una cosa evidente. O sea, uno no va en cayuco desde Mauritania hasta Canarias. No se puede. Se te lleva el mar. Son cayucos que van a un barco, cobran, el dueño te lleva a otro lado y te suelta para que llegues a Canarias. Bien, o sea, todo el mundo. Sí, todo el mundo lo sabe. En otros países, como por ejemplo Australia, donde ocurría lo mismo, la Armada intervino. Además, de forma bastante proactiva. En España, aquí Vox lo pidió. Y en su momento la Armada, les da mucha rabia que digamos Armada Española, porque dicen que Armada solo hay una. Bueno, y a ti te encontré en la calle. Contestó que ellos no están para eso. Ellos están para hacer frente a Putin. Eso es lo que pasa aquí en las Aguas Canarias, esto ya no les va. ¿De verdad? Porque hoy ha sacado Rubén Pulido lo que cobran los viajes de promoción de tráfico humano y lo que cobran los patrones de esos barcos por traer aquí gente contra toda legalidad, esa misma gente a la que la Armada Española, perdón, la Armada dice que no, ellos no, eso no es cosa suya, ¿no? O sea, por lo de Putin será, a Publi y lo vemos. Delantero segundo punta. Sí, ¿Usted sabe que en fútbol hay una cosa que se llama delantero segundo punta? Sí, está el delantero y luego hay otro que ayuda al delantero que está por detrás entre el centro. ¡Qué barbaridad! Con lo fácil que era el de 2-3-5 aquel. Bueno, a ver, que 23-43 y nosotros vamos con... me parece que es un debate, o sea, objetivamente. Tenemos un flanco sur, Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares, que desde el punto de vista estratégico es una prioridad de la defensa nacional, por definición, y es un puñetero colador a efectos de inmigración ilegal. Y todos sabemos, vamos por cierto a contar un día de estos, que está Yago Soler estudiándoselo, el último informe de Defensa Nacional, todos sabemos que es una vía de entrada de cualquier amenaza y que se está utilizando. Bueno, la inmigración llamada ilegal es la manifestación más elocuente, clara de esto. Y resulta que no tenemos instrumentos para pararla, al parecer. Rubén Pulido ha sacado hoy una información que hay que subrayar, que es esta. Rubén Pulido, usted ya sabe que en materia de inmigración aquí hay dos referencias, Rubén Pulido y Canario Today, que son los que cuentan lo que pasa de verdad. Lo que ha sacado Rubén Pulido es impresionante porque es la promoción a cara descubierta de los viajes para los inmigrantes ilegales en sus barcos. No, los cayucos son solo un ratito. En sus barcos hacia Canarias, por los que los traficantes cobran un pastón. O sea, es un negocio, quiero decir, que se hace a cara descubierta. No imagine usted contrabandistas embozados, ¿verdad?, con una capucha, que por la noche, con un fanal, que en leche, no, barcos enormes. Y los ve todo el mundo. ¿Y se pueden parar? No, no se pueden. No se pueden parar porque en España la Armada no está para eso. No, lo dice el jefe. Mira. Y que dice, la Armada, si se encuentra un cayuco en la mar, su principal misión es salvar a la gente, si está en peligro. Y no hay más. Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal o lo que sea. Podremos combatir con inteligencia suficiente las mafias en donde se nos ordene, con un plan o con lo que sea. Con inteligencia suficiente, decía mientras se rascaba la coronilla. Vamos a ver, o sea, entre salvarlos y traerlos para casa y hundirlos hay un abanico inmenso de posibilidades. Claro, por supuesto que hay que salvarlos, no los va a hundir, pero no los traigas para acá, hijo mío. Llévalos al puerto más cercano o al puerto de origen, o lo más cerca. ¿O no? No podemos. ¿Por qué? En Australia sí pueden. Estamos protegiendo cada centímetro de la frontera australiana. Estamos comprometidos con nuestra misión de detener el negocio inmoral del tráfico de personas y de rechazar cualquier barco que intente llegar a Australia ilegalmente. No arriesgues tu vida en un viaje inútil. No tienes ninguna posibilidad de éxito. La Armada australiana va a hundir los barcos que... No, evidentemente no, pero los cogen y los devuelven. Claro. Máxime cuando sabemos que es un negocio
sucio, criminal, porque también conocemos las cifras de muertos, tolerado por las autoridades. Y el Español sacaba el otro día el testimonio de este caballero que se llama Eli o Elí, que es un patrón de un barco de este tipo y que hacía confesiones interesantes, ¿no? Gana 6.000 euros por viaje y España le paga el vuelo de regreso. Pues llega aquí, le detienen, le deportan y al siguiente viaje. Llega aquí, le detienen, le deportan a su casa y al siguiente viaje. Y así, bueno, ¿esto qué coña es? ¿Esto qué coña es? Otro sí digo, señor almirante. Ya sé que yo pues, soy solo cabo primero de caballería, pero ¿qué se le va a hacer? Si efectivamente tú no puedes pararlos, coño, no lo digas. Claro, porque es un efecto llamada, ¿o no? No solo voy a poder llegar, sino que vas por el camino, me va a llevar en brazos ese almirante tan elegante. Hombre, coño, de verdad, joder. En fin, yo casi que me callo antes de que me arresten. Yo creo que el señor almirante, en su respuesta, se ha mezclado cosas. Y totalmente, sí, por eso se rascaba la cabeza, porque había un momento en que ese rascar la cabeza yo creo que ha ido por ahí, ¿no? Nadie dice que los hunda, que los... ¿no? Pero bueno, habrá que cumplir las leyes del mar, ¿no? Claro. Llevarles al puerto más cercano, interceptarlos y llevarlos al puerto más cercano. Yo creo que no ha mezclado cosas que no vienen a cuento de lo que precisamente Vox ha dicho a lo que él ha contestado, ¿no? Porque yo creo que bueno, la Armada y los ejércitos lo que tienen que hacer es defender la integridad territorial, la independencia, la soberanía de nuestro país por tierra, mar y aire. Y a este señor, bueno, pues yo creo que la respuesta se le ha venido un poco encima. Yo creo que no ha querido dar la razón y tampoco quitarle la razón a la otra parte, ¿no? Y ha mezclado un poquito ahí. Pero bueno, desde luego que hay unas leyes que hay que cumplir y que ahora mismo no se están cumpliendo porque estamos trayendo bueno, pues embarcaciones que están a cientos de millas lejanas de Canarias y se las está trayendo a Canarias, ¿no? Yo creo que hay unos incumplimientos que se están realizando por parte de esas mafias de tráfico de personas y que, como decía José Javier, pues claro, quien escuche a este hombre, la verdad es que alienta aún más a esas mafias, ¿no? Cuando yo creo lo que nosotros decimos es que hay que interceptarlos, hay que cuidar y vigilar la integridad y la soberanía de nuestro país y evitar, sobre todo lo que decimos también, que nunca se nos permite repetir, ¿no? Pero que es que lo que están permitiendo es lanzarse al mar a gente a morir. Y es que es evidente. Carlos, yo creo que también hay que entender lo que dice el almirante. Yo creo que evidentemente no parece un hombre acostumbrado a este tipo de comunicación, pero, sí, yo creo que lo que ha dicho es correcto. Vamos a ver, en mi opinión no, yo creo que ahí están las leyes, las convenciones internacionales, la Convención de la ONU del Derecho del Mar del año 1984, la Ley de Navegación Marítima Española, etcétera, establecen no solamente la obligación de la Armada Española, sino de cualquier marino, de cualquier persona que esté en alta mar, de auxiliar a aquel que esté en peligro de naufragio. A todos, inclusive a mí, que soy simplemente patrón, ¿no? Bueno, por tanto, es una obligación de cualquier marinero, de cualquier marino en la mar. En segundo lugar, la Armada Española tiene las funciones que le establece la Ley Orgánica de Defensa, la Ley 4 del año 2000. Y esa ley no habla en absoluto de una función de prevención de inmigración, etcétera. Le asigna las funciones del servicio marítimo, y de relación con la inmigración a la Guardia Civil. Luego, lo que la Armada tiene obligación, primero, por razones universales, que no son ya ni siquiera humanitarias, sino universales, de cualquier marinero, es, por supuesto, socorrer al que está en peligro de naufragio. Y después, una vez que ha socorrido, ponerlo a disposición de la Guardia Civil o de salvamento marítimo dentro de las aguas territoriales, si es una pura cuestión de salvamento. Pero la Armada no puede tener una función de policía marítima.
Pues a lo mejor hay que empezar a pensar para qué coño sirve la Armada en una situación en la que no va a llegar de momento una flota otomana por las costas de Murcia, ¿verdad? Dios no lo quiera, sino que los propios oficiales de la Armada, y están llena todos los medios de comunicación de declaraciones en ese sentido, están hablando de una guerra híbrida, una de cuyas manifestaciones es la inmigración ilegal y la infiltración dentro de esta de agentes subversivos, con lo cual algo tendrá que ver, digo yo, la gente que lleva galones de uniforme, como ellos mismos lo están diciendo, y su jefe niega. José Javier, los militares deben obedecer a la autoridad civil, al gobierno. Artículo 97 de la Constitución. Totalmente. Y por tanto, si el gobierno y las Cortes Generales decretan la militarización del servicio de marítimo de defensa respecto a la inmigración y se lo encarga la militarización a la Armada, pues lo tendrá que hacer. Pero mientras no sea así, bueno, yo con eso ya me doy por satisfecho. A ver, yo creo que aquí y que no hable más la este diferencia, señor, es una invitación permanente al pollo este de los 6.000 euros por viaje, ¿verdad? Claro. El mensaje, el mejor amigo de Eli. Hay un pequeño contraste entre el mensaje del militar australiano que hemos puesto ahí y el del almirante español. El del australiano no parece que tenga un efecto llamada. Nos parece que tenga un efecto llamada para que la gente llegue a Australia y se sienta segura y que le vayan a pagar el billete de vuelta y vayan a favorecer a las mafias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la voluntad política. La voluntad política del gobierno. Yo estoy de acuerdo con Jesús, es verdad. El artículo 97 de la Constitución dice que el gobierno dirige la administración civil y militar. Y entonces este señor, que está el almirante, el jefe del Estado Mayor de la Armada, sabe cuáles son las órdenes que ellos tienen habitualmente, y lo que está diciendo es reproducir la voluntad política que tiene este gobierno de que la Armada no intervenga en estos asuntos. Ahora bien, que es verdad que hay posibilidades y herramientas dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestra legislación vigente para que la Armada pueda asumir más competencias en materia de lucha contra la inmigración. Las hay, lo que no hay es la voluntad política de hacerlo. Pero si es que además lo ha dicho, a ver, el corte ha sido de unos 30 segundos. Y además de patentizar las enormes dificultades de expresión que tenía porque estaba incomodísimo, quizá porque no tenga práctica o porque no le resulte fácil. No, él ha dicho, lo he anotado, o donde se nos ordene. Claro, exacto. Lo ha dicho claramente. Esto no es la Armada, esto es el gobierno. Claro. Es decir, Margarita Robles. Es decir, Sánchez. Claro. Que volvemos a lo de siempre. Han llegado a lo que querías decir tú. Nos están agitando un espantajo para que nos distraigamos. Que no, hombre, que es Sánchez otra vez. Es que es terrible esto. Al final has conseguido que digan lo que querías tú que dijeras. Pues efectivamente. Muy bien. Bueno, nosotros, me parece muy bien. Sin incentivos. Pero yo quiero recordarles que en España un general de la Guardia Civil apareció diciendo que la función de la Guardia Civil durante la pandemia, ese Castillo se llama, creo recordar, era monitorizar la desafección al gobierno por parte de los ciudadanos. En la Riada de Valencia apareció el general de la UME diciendo que es que ellos no tienen autorización para intervenir. Sí. Aquí tampoco, y es verdad todo eso que dicen efectivamente, porque en España las Fuerzas Armadas son un muñeco quieto. Son un muñeco quieto porque están sometidos a un poder político que no las utiliza como lo que la Constitución ordena que sean las Fuerzas Armadas, sino como otra cosa distinta. Y no me meto ya, para no crear más polémica, porque son las 23:55, en a quién realmente estamos defendiendo desde el punto de vista de la defensa nacional y cuán nacional es realmente nuestra defensa. Pero eso ya es otra historia y desde luego aquí los militares no tienen la culpa, efectivamente, porque quien marca eso es un gobierno. Y este gobierno ha renunciado por completo a cualquier idea de defensa nacional, como antes, en el caso de China, Israel y demás, ha renunciado a cualquier idea de potencia nacional. Es que no hay al revés. Los últimos gobiernos están dedicándose precisamente a erosionar esa potencia nacional. Y aquí esto ya nos metería en otro debate que plantea ahora, porque es tan tarde que ya no... Está bien que quede claro lo que ha dicho Antonio, de que hay mecanismos legales. Perfectamente posibles. Para, si se acuerda, claro, por supuesto. Voluntad política. Exactamente. O sea que es factible hacerlo. Y no se trata de hundir a los barcos. No, a cayucos, evidentemente no. Pero la propia ley del mar lo dice, lo llevas al puerto más cercano. Es lo lógico, claro. Y si el puerto más cercano es el español, pues lo seguí y luego para casa. Lo que no tiene mucho sentido es que aparezca un tío fardando en la prensa española de que él coge el barco,
cobra un pastón por llevar a toda esta pobre gente, ¿verdad? Cuando llega allí cerca, lo suelta, a veces lo detienen, cuando lo detienen, lo meten aquí en un centro de no sé qué y lo devuelven a su país para que haga así de viaje y por el camino se lleva 6.000 euros. O sea, de verdad, ¿qué locura es esta? El problema es que no es solo como ese hay varios. Bueno, como hay muchos, claro. Me gustaría añadir que cuando has dicho un pastón, es que es un pastón en términos de paridad de poder de compra en Mauritania. Sí, porque 6.000 euros aquí compran 6.000 euros, pero en Mauritania compran 60.000, con lo cual es un pastón. Que quede claro que por esa razón se arriesgan, porque es un pastón. En fin, señores, que son las 23:57, van a ser ya 22:57 en Canarias, nos quedan 2 minutos de programa. Yo quiero agradecerle a Carlos Pollano otra vez esta maravilla que me ha regalado, estoy encantado con esto, porque es una edición preciosa del Fuero de León. Y ahora yo casi os preguntaría lo de la autocaravana del hermano, ¿qué sabéis de ese asunto? Porque a mí no me ha dado tiempo a meterme ahí. Solo sé que él ha estado viviendo de extranjis, oculto como un topo en la Moncloa. Y la japonesa. Él y la esposa, efectivamente, para que iba a hacer con una furgoneta medicalizada de la Guardia Civil sus revisiones ginecológicas. Y pagando un alquiler de una habitación en Elba para mientras tanto, justificar su fiscalidad. Su residencia fiscal en Portugal. Pero además las fotos, es que todo es de la factoría Sánchez Gómez, es decir, todo es chusco. Pues las fotos de la autocaravana ahí puesta en Moncloa, o sea, es que es alucinante. Ya solo le hacía falta poner ahí un camping o una cosa, es un camping gas y hacer ahí una barbacoa. Una caravana como la de Calleja, que salía el otro día diciendo, yo para ser feliz quiero un camión. Es que hay que entender, hay que conseguir la mochila vital que tiene este matrimonio. Claro, cuando se han dedicado a los negocios que se han dedicado, pues están tratando el país como si fuese otro negocio más de Sabiniano. Y entonces eso es lo que está sucediendo. Aparece la caravana un día por allí, oculto como un topo, no sé si salía por dónde salía, por un túnel secreto de la Moncloa. O sea, es que todo es todo de una chusquería, de una zafiedad total y absoluta. Pero claro, detrás de todo esto viene la utilización de los recursos públicos, que estos señores se creen que son los zares, los nuevos zares de España, y que todo lo que es público está a su servicio. Pero lo de la autocaravana, que yo me enteré, porque me he enterado también de lo del sobresueldo de Ábalos de 800.000 euros, qué pasada. Un chalet en Rivas, hay una serie de cosas y tal, que a lo que huele esa... Pero lo de la autocaravana, ¿cómo es? Que tenía la Moncloa... Yo no lo sabía, no... Hay una foto donde aparece una autocaravana aparcada, por cierto, pero en pleno palacio, al lado de un... ¿Pero en la autocaravana vivían ellos o qué? No, es que no tenía dónde aparcarla, no tenía dónde dejarla y la dejó ahí en la Moncloa. Por cierto, una autocaravana que es manifiestamente mejorable, ya está en un estado de conservación un poco lamentable. Pertenece al hermano del presidente del gobierno. Sí, la dejó ahí en la Moncloa y ya está. Para que le pasaran la ITV. Esto es una afirmación exagerada, probablemente. Es que de verdad... Lo que es penoso es que ya te lleguen cosas de estas y lo tomes como... Es que ya no más tu tía. O sea, estamos dando una normalidad a unas cosas que ya es que es tremendo. Ahí estamos. Bueno, seguiremos informando. Don José Ramón Fernández, Antonio Alonso Timón, Jesús Trillo, Carlos Pollán. Muchas gracias a los 4 por estar aquí. Nosotros mañana volvemos con más diversiones, porque esto no ha terminado. Lo de los chalets de Ábalos es una cosa que no eran suyos. Bueno, venga, ya se lo cuento de mañana. Que descansen.